Buenos días mi gente, ¿cómo están? Estaba mirando para el micrófono. Bienvenidos. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Sé que siempre digo lo mismo, pero bueno, siempre pendiente. Hoy iniciamos, o más bien continuamos con el curso de bordado digital por donde lo habíamos dejado. El día de hoy vamos a trabajar específicamente con el programa Wilcom Embroidery Studio. Pero voy a esperar unos 2 minuticos que se conecte la gente para empezar. ¿Me confirman por favor si ya se ve la transmisión? Vamos a verificar yo también aquí. Bueno, aparentemente se ve bien. Espíritu Aventurero Biker, bienvenido. Alejandro, bienvenido, buenos días. Perfecto. Gente, no sé si los que están aquí presentes estuvieron en el curso de bordado digital básico que empecé a principio de año, en el mes de enero. Ese curso lo inicié con el fin de que de pronto las personas que tuvieran conocimientos básicos o que estaban apenas empezando, pues tuvieran un punto de partida. Y el día de hoy vamos a continuar con eso. Fabián, bienvenido. Un saludo hasta allá, hasta Venezuela. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar con el programa Wilcom Embroidery Studio, que es este pequeño programa que tenemos aquí. Pero vamos a trabajar este programa y el día de hoy les voy a enseñar los primeros pasos, lo que yo considero que tienen que saber para manejar y controlar de pronto todos los detalles o los pequeños detalles que creo que se necesita saber para manejar y conocer las herramientas. El día de hoy específicamente vamos a hacer un mostrario, es decir, nosotros vamos a en el programa crear un diseño y en ese diseño lo que vamos a hacer es utilizar cada una de las herramientas que trae el programa. Entonces van a tener como un mini tutorial de cómo funciona cada herramienta y eso luego lo vamos a abordar para ver cómo se comporta cada una de esas herramientas, cada uno de esos tipos de puntadas y así tener un poquito más de criterio, tener unos primeros pasos iniciales de entender cuando hacemos algo en el programa, eso cómo se traduce en el bordado. Y aparte de eso, esta muestra que vamos a sacar les puede servir como mostrario para que si ustedes manejan el bordado como negocio, puedan mostrarles a sus clientes, mira, podemos hacer este borde, podemos hacer este otro, ¿qué tal te parece si este relleno lo hacemos con esta puntada o con esta otra? Entonces cumple como un doble propósito, tanto educativo como les puede servir a ustedes para sus negocios. Felipe, bienvenido, presente. Entonces, gente, espero que disfruten y se entretengan con esta clase. Voy a empezar porque en el directo pasado nosotros hice unas votaciones y concluimos que los directos iban a ser a esta misma hora, todos los sábados, que íbamos a iniciar con Wilcom y que iban a durar 2 horas los directos, no más de 2 horas porque es demasiado. Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Así que vamos a empezar acá con el programa. A ver. Sí. Ya tengo aquí abierto mi programa Wilcom Embroidery Studio. Saludos. IBHAL. Creo que no sé cómo se pronuncia bien, pero saludos. Tenemos aquí nuestro programa y vamos a simplemente darle a nuevo diseño. Les voy a hablar ampliamente de la interfaz de Wilcom. Ya lo he hecho en otros directos y ya lo he hecho en otros videos. Pero como para que tengan un punto inicial, ya incluyendo con el cafecillo, acá también tengo café, nunca hace falta el café. Entonces, mi gente, la interfaz de Wilcom es bastante sencilla. Voy a quitarme acá un segundo para que se pueda ver claramente. En la parte superior tenemos el menú principal, como casi todos los programas, ¿de acuerdo? Aquí podemos abrir un archivo nuevo, crear un nuevo documento, abrir alguno que tengamos guardado, guardar y exportar. Y otras cosas que iremos profundizando conforme la vayamos utilizando. Porque mi idea es que vayan aprendiendo aplicando de una vez, para que así no se olvide. Entonces, en el panel izquierdo, acá en España con el mate, espectacular. Estoy también pensando en probar el mate. Nunca lo he probado, pero me han dicho que probablemente me guste. Así que bueno, gente, en el panel izquierdo
tenemos toda nuestra barra de herramientas. Aquí tenemos tanto herramientas de selección como herramientas para crear objetos de bordado. Cuando yo hablo de objetos de bordado me refiero a que el bordado digital son programas que están orientados a objetos. Daniel, ¿qué más? Bienvenido, ¿cómo estás? Los programas de bordado son orientados a objetos, como otros programas de diseño vectorial. Eso quiere decir que a partir de objetos o herramientas vamos a crear lo que se va a traducir en puntadas en el bordado. Entonces vamos a manejar cada una de esas herramientas ahora para que vean cómo funcionan. Si de pronto ustedes tienen un poco de confusión porque dicen, no, a mí no se me ve el programa como se te ve a ti, es porque eso se configura diferentemente. Ustedes pueden configurarlo. Ya les voy a mostrar rápidamente cómo para que no se pierdan tanto. En Paraguay con el teteré. Tendré que averiguar qué es el teteré, Felipe, no sé específicamente. Ya somos dos para probar el mate, perfecto. Es que tengo curiosidad de probarlo definitivamente. Me dicen que si me gusta el café probablemente me gusta el mate. Bueno, gente, en esta parte del panel superior, en la parte de ventana, nosotros podemos venir y podemos ver tanto los paneles acoplables, que son estos que están aquí a la derecha, que es donde yo tengo las propiedades del objeto, y el listado de color objetos, que es donde me muestra todos los objetos que tracé yo acá. Si yo creo un objeto aquí, me va a mostrar el listado de los colores y de los objetos separados. También me indica con el icono este qué tipo de puntada es. Entonces, si ustedes no tienen ese panel ahí, ustedes pueden venir en la parte ventana, paneles acoplables, y aquí pueden seleccionar los que quieren que aparezcan, propiedades del objeto, listado de color objetos. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca el panel de hilos, le doy clic acá y aquí me aparece el panel de hilos. Yo luego puedo venir y arrastrar acá para yo de pronto seleccionar qué tanto espacio de la ventana quiero que me abarquen. Yo no selecciono el de hilos, solamente me manejo por lo general con el de propiedades y el de listado de color objeto para tener todo organizado y poder modificar aquí de primera mano los tipos de puntada y demás propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es necesariamente como todo el mundo debe tenerlo, pero es como yo trabajo más cómodo. Entonces, ya ustedes saben que si quieren agregar algún otro panel, aquí pueden seleccionarlo y colocarlo. Por ejemplo, aquí hay uno de propiedades del diseño, donde te permite escribir de pronto un resumen, el título, te permite organizar información del diseño sobre la orden de bordado. Por ejemplo, aquí si está digitalizado, si está aprobado, no aprobado, enviado al cliente. O sea, esto tiene ya aquí una cantidad de información que ya de pronto es como más aplicable cuando uno está trabajando en una empresa y necesita mantener informado a múltiples personas sobre esto, sobre cómo va el proceso del diseño y todo eso. Entonces aquí se puede gestionar eso, pero simplemente lo menciono rápidamente como para que sepan. Eso la mayoría de las veces no se utiliza. ¿Qué es eso de microbordado? ¿No es tejido? No sé específicamente, Fabián, no lo he probado. Mate frío. Ah, el teteré es mate frío. Ah, ok. Ah, creo que he visto referente a eso en un video, pero no tenía conciencia de que era eso. Valeria Embroidery, bienvenido. Ok, en esta parte de ventana también podemos seleccionar barras de herramientas. Aquí hay distintos tipos de herramientas. Todos los que aparecen con esta verificación, esta palomita, este chulito, son los que yo estoy utilizando. ¿De acuerdo? ¿Pueden utilizarse más? Sí, yo personalmente simplemente los que tengo habilitados son los que utilizo. Pero que sepan que si no encuentran alguna herramienta de las que tienen acá, ustedes pueden ir habilitando acá y les van a aparecer, por ejemplo, ahí no se ve porque estoy yo en la cámara, pero que sepan que se pueden ir habilitando y van a ir apareciendo todas las barras de herramientas correspondientes. Así que ya saben, si no encuentran una herramienta que necesitan, es posible que tengan que habilitarla aquí en la sección ventana del panel superior, barra de herramientas. Ok, vamos a proceder. Vale, esto que está acá es nuestra área de trabajo. Yo sé que es algo muy básico, pero como dije que iba a empalmar con el curso básico, pues tengo que explicar todo esto. Así que espero que me tengan un poco de paciencia. Esto que está acá, todo este cuadro, se conoce como lienzo. Si yo puedo habilitar en este lienzo una cuadrícula que me sirva como guía, o puedo deshabilitarla. Acá tengo de acceso rápido, aunque se puede hacer con el con Shift G, con
comando corto de la tecla Shift en mi computador y G. Ahí puedo habilitarlo y deshabilitarlo. Simplemente que sepan que si les estorba visualmente pueden quitarlo, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Hay unas herramientas que son bastante básicas y sencillas. Voy a quitarme yo aquí para que se aprecie. Son estas herramientas de selección. Si yo tengo un objeto y quiero seleccionarlo, tengo que utilizar esta herramienta de selección. También hay otras herramientas que son de reformar, pero todas estas herramientas adquieren sentido cuando ya yo tengo un objeto trazado. Entonces vamos a trazar nuestro primer objeto. Vamos a seleccionar aquí esta herramienta, que es la herramienta de corrido. Yo considero que es la herramienta más básica. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que voy a trazar con clic izquierdo, después de haber seleccionado la herramienta de corrido, y si yo quiero trazar una línea recta forzada, puedo presionar control sostenido en mi teclado, y esto va a forzar a que el siguiente nodo o punto que voy a crear esté en un ángulo de entre 15, 30, 90 grados, 180, siempre ángulos rectos, ¿de acuerdo? Entonces voy a trazar aquí y voy a presionar enter, y aquí se trazó un corrido. Básicamente con los dos nodos que generé se trazó en ese recorrido un corrido. ¿Cómo hago para que mi cursor esté en forma de cruz? Creo que tiene que haber algo en la configuración, pero ahorita se me pasa por alto, Fabián. Usualmente no lo he cambiado. Y aquí, dependiendo de qué herramientas estés utilizando, es probable que el cursor vaya a cambiar. Entonces, ¿te es más fácil trabajarlo en forma de cruz, Fabián? Voy a repetir la parte del corrido. Trazo un nodo con clic izquierdo de mi ratón, de mi mouse, clic izquierdo. Y luego con clic izquierdo presiono el otro nodo. Ahí me creó estos dos nodos o puntos. Y entre medio de esos dos puntos se me genera una recta. Al presionar enter se genera el bordado. Ahora voy a mostrar algo referente a la visualización del bordado, que a veces algunos tienen confusión. En el panel superior están estas opciones que están acá. Esta opción que dice True View es la simulación. Si yo la deshabilito, quita la simulación. Entonces, deshabilitada, quita la simulación. Habilitada, así está la simulación. Aquí hay una opción de mostrar puntadas que la puedo quitar o colocar. Y hay una opción que muestra el borde. Como este objeto es una línea recta, de pronto no afecta mucho cómo se ve el borde. En otros bordados de relleno van a poder visualizarlo de mejor manera. Sí, para poder alinear mejor mientras voy dibujando. Ahorita lo voy a averiguar, Fabián, porque como no tengo rato que no lo hago, no me acuerdo exactamente. Pero sé que se puede cambiar el cursor. Aparte de esa, hay una opción de mostrar los conectores, que lo que va a hacer es que cuando yo quite la simulación, en teoría, a mostrar las funciones y mostrar los conectores. ¿Qué es esto de mostrar los conectores? Que si yo hago otro objeto, este me va a mostrar esto se lo voy a enseñar a interpretar, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que primero está este corrido, que es este corrido que yo tracé acá. Específicamente, si selecciono aquí la opción ubicar, me va a mostrar específicamente solo ese, y luego como segundo objeto está este. Si yo quito la opción de simulación de True View, me va a mostrar que aquí aparece una circunferencia y aquí aparece un triángulo. ¿Qué indica eso? Lo que indica es que el bordado aquí hace un nudo al principio cuando inicia, porque está haciendo un corrido, borda hacia acá, y aquí donde está el triángulo hace un corte. ¿Por qué me indica eso? Porque está habilitada la opción de mostrar funciones. ¿Y por qué me indica luego el recorrido que hace la máquina hasta empezar el siguiente objeto? Porque tengo habilitada la opción de mostrar conectores. Si la quito, no me los muestra. Entonces lo que yo interpreto acá es que este corrido inicia acá, hace un nudo inicial para evitar que se suelte, borda hasta acá. Aquí cuando termina hace un corte, por eso el triángulo es lo que nos indica. Y esta línea punteada, que ojo, no está contorneada, no está completa, sino que está punteada, indica que por aquí se va a desplazar la máquina bordadora hasta acá sin bordar este trayecto. Es decir, este trayecto no va a estar bordado. Simplemente indica el recorrido de la máquina.
para que nosotros sepamos qué tantos desplazamientos está haciendo la máquina bordadora. Esto para optimizar el orden. Luego acá indica que hace un nudo, porque como es un corrido, para evitar que se suelte, y luego finaliza acá, ¿de acuerdo? Y ahí donde me está mostrando la X es el último punto donde trabajó la máquina, el punto final. Que por cierto, yo puedo acá habilitar esta opción para que la máquina esté centrada automáticamente. Si lo deshabilito, donde ha trazado la última puntada, si lo habilito, queda centrado automáticamente, que es importante que el bordado esté centrado, ¿de acuerdo? Espero que eso se haya entendido. Lo voy a seguir explicando conforme explique las otras herramientas, pero que sepan que es para tener un orden específico. A veces hay gente que me dice que no se ve la simulación, que sepan que la pueden habilitar o deshabilitar acá. Hay comandos cortos, sí, pero no quiero saturarlos con comandos cortos de momento. Por ejemplo, yo si presiono T en mi teclado, la letra T, habilito y deshabilito la función de simulación, que como se llama True View en inglés, se habilita con la letra T, T de True View. Entonces con la letra T lo puedo habilitar y deshabilitar. Mostrar puntadas, como puntada en inglés es Stitch con S, con la tecla S yo puedo habilitar y deshabilitar esa función. Y así con cada una tiene comandos cortos. Solo me sé por lo general la de la S y la T, porque suelen ser los que más utilice mientras estoy bordando. Eso por si acaso esto me estorba visualmente y quiero que no se vea para poder trazar otro objeto y ver la imagen que está de fondo, que esa es otra cosa. Vamos a borrar esto un momento. Les voy a mostrar cómo importar una imagen, que sé que lo he hecho en otros videos, pero es importante que lo sepan. Y vamos a mostrárselo cómo hacerlo y cómo hacer que la imagen se vea o no se vea. Francisco dice, para hacer líneas rectas perfectas se mantiene apretado control. Claro, así fuerzas a que sea un ángulo, entre comillas, recto. ¿De acuerdo? Entonces, para importar una imagen puedo hacerlo de dos formas. En la opción gráficos, importar gráfico, o también puedo hacerlo en este icono, que si se dan cuenta es el mismo que aparece en el texto, en esta pestaña de importar gráficos. Este programa varias veces va a ocurrir que les va a aparecer la misma función en distintas partes. Ya eso es como ustedes se sientan más cómodos. Voy a centrar un poco la cámara, que veo que estoy como un poquito fuera del centro. Entonces, hay varias opciones. O sea, en el programa se repite varias veces la misma opción para que ustedes tengan distintas formas de encontrarlo. Por ejemplo, si yo vengo y quiero cambiar el tipo de puntada, lo puedo hacer acá, pero también lo puedo hacer en la pestaña de propiedades de objeto. En estas pestañitas que están acá, puedo cambiar el tipo de relleno y todas esas cosas. Entonces, hay múltiples formas de hacer lo mismo. Lo que les recomiendo siempre es, escojan una y mejor dicho, abrácenla. Fíjense en esa opción. Lo importante es que conozcan una forma de hacerlo. No tienen que conocer todas, porque al fin y al cabo los va a llevar al mismo resultado, así que es indiferente. ¿De acuerdo? Como les dije, vamos a importar una imagen antes de que me vaya por las ramas. Aquí voy a importar este plan semanal de contenido que tenía yo programado, porque ahorita no tengo ninguna otra imagen ahí por encima. Esto es una imagen que creé con IA. Entonces ahí la importé. Si vieron, simplemente voy a borrarla para repetir el proceso. Le di clic al icono, seleccioné la imagen y le di a abrir. Así de simple. Si lo quieren hacer de otra forma, gráficos, importar gráficos, el proceso es el mismo, simplemente le añaden un paso adicional. Porque repetirán los diferentes tipos de botones, se confunde y lleva al mismo lugar. Es que es como para que tú organices tu flujo de trabajo como tú más te convenga. Como cada cabeza es un mundo y hay gente que está acostumbrada a una forma u otra. Me pasa con varios programas, incluso el programa que utilizo para editar los videos tiene la misma función en 3 partes distintas. Entonces pero una vez que te afianzas a una forma, pues yo te digo que te mantengas firme ahí para no confundirte, sobre todo cuando están empezando. Por eso les recomiendo, escojan la que más fácil se le haga. Ya que tengo la imagen acá, yo puedo arrastrarla. Que sepan que cuando está la imagen, por defecto queda habilitada la herramienta de selección. Para poder seleccionarla siempre debe estar habilitada esa herramienta. Al darle clic, salen estas esquinas, estos cuadros, estos puntos cuadrados en las esquinas, y en la parte superior lo que me permite cambiarle, si presiono y dejo sostenido, la proporción, el tamaño, el ancho, el alto, cosa que no les recomiendo. Siempre les recomiendo que se modifique proporcionalmente, es decir, por una esquina.
al darle control Z voy a deshacer esos cambios que hice. Si yo le doy clic 2 veces, lo que va a hacer es que ahora, si se dan cuenta, cambió la forma en que se ven estos cuadros. Eso quiere decir que ahora no va a cambiar el tamaño, sino que va a rotarlo. Y tengan cuidado porque si lo hacen por las esquinas, lo que hace es que hace como un, no sé cómo explicarlo, sería como darle cursiva, sería como, en vez de girarlo, sería como desplazarlo en ángulos. No conozco el término técnico para mencionarlo. En inglés sería como tilted, tiltearlo. No sé, no conozco el término en español, no me acuerdo ahorita. Pero que sepan que, miren, cambia la proporción, no se mantiene en la misma proporción. Por ejemplo, esto es útil cuando te envían una imagen de un bordado que quieren, pero la imagen es una foto y no una imagen digital. Y la foto está tomada en un mal ángulo. Tú puedes aquí cuadrar el ángulo para que quede proporcionada la imagen de esa manera. Entonces, eso en cuanto a las herramientas de selección. Fabián dice, lo mejor es manejar más los comandos del teclado para no tener tantos iconos en la pantalla. Se agrande. Es una buena opción, claro. Obviamente mientras los vas memorizando, porque si al principio uno no los maneja tanto, pero conforme vayas diseñando vas a memorizarlo. Ya acá llega un momento en que casi no se utilizan los iconos. Pero eso obviamente va con la práctica. Así que les recomiendo, cuando quieran saber cuál es el comando corto de algo, simplemente coloquen el cursor arriba. Por ejemplo, aquí al colocar el cursor arriba de corrido, me aparece un cuadro de diálogo que me dice, me especifica algo de cómo funciona y me aparece pulse F1 para más ayuda. Pero supongo que si le doy clic acá, corrido, no todas las herramientas lo mencionan. A ver, este sí, columna A, F4, columna B, F5, columna C, F6. Hay varias herramientas que solo con colocar el cursor arriba, abrir diseño, control O, te mencionan el comando corto. Entonces que sepan que se puede hacer. En cuanto a la imagen, yo usualmente suelo bloquearla. Lo pueden hacer presionando la tecla K del teclado de su computador. Y aquí queda la imagen bloqueada. Si se dan cuenta, en la lista de color objetos me aparece a la derecha la imagen y me aparece con un candado acá. Quiere decir que no puedo moverla, no puedo desplazarla. Esto lo hago cuando quiero trabajar encima de la imagen y cuando tengo varios objetos y no quiero seleccionar la imagen accidentalmente, ¿de acuerdo? No se preocupen que ya vamos a proceder lo de las herramientas, pero como es rápido, quería que tuvieran las personas que están iniciando pues estos detalles generales que pueden servir al momento de trabajar. Ok, si yo quiero desbloquearlo, puedo presionar Shift K en mi teclado y ahí está desbloqueado. Que sepan que en gráficos yo también puedo recortar la imagen, puedo recortarlos con formas, como por ejemplo rectángulo. Yo puedo seleccionar acá y aquí queda recortado mi imagen. Para que quede ejecutado el corte, tengo que volver a la opción gráficos y darle finalizar recorte para que quede ejecutado de verdad. Esa es como una doble verificación, por así decirlo. Y aquí ya queda recortada mi imagen y ya podría yo proceder a digitalizar encima de ella. ¿Tienes alguna tablita indicando todas las teclas? No, pero se pueden conseguir fácilmente en internet. Buscaré una más tarde y la compartiré en el grupo de Telegram. ¿De acuerdo, Fabián? Por cierto, si estás viendo esto y no estás en el grupo de Telegram, que sepas que voy a mostrar aquí en la descripción del directo, puedes acceder para unirte al grupo de Telegram. Aquí está el enlace, ¿de acuerdo? Para que se puedan meter en el grupo de Telegram. Ahí les voy a compartir tanto el diseño que voy a terminar, tanto cuando lo borde, le voy a compartir la imagen porque sé que en el directo no se va a ver tan claramente, y también les voy a compartir la tabla. Voy a buscar la tabla de comandos cortos para que puedan entrar. En la descripción, Fabián, en la descripción del directo, entre los enlaces que hay una cantidad de enlaces ahí, está el de grupo de Telegram. Ahí simplemente le das clic y ahí puedes ingresar. Obviamente tienes que tener descargada la aplicación de Telegram. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos manos a la obra. Quería mostrarles estos detalles básicos porque considero que son necesarios para poder trabajar. Si no, van a estar confundidos si no tienen idea.
Aquí que sepan que abajo está la paleta de colores, entre otras herramientas. Como les digo, si no tienen configurado igual, no se preocupen, pueden reorganizar su área de trabajo, pueden arrastrar, soltar, o sea, aquí pueden hacer acoplar, desacoplar, pueden hacer múltiples cosas, así que no se preocupen por eso, ¿de acuerdo? Miren, aquí ya desacoplé y ahora estoy aquí, se fija, perfecto. Ahora vamos a darle aquí que sobresalga y esta que sobresalga. Ay, Dios mío, ¿yo qué hice? Vamos a sacarlo. Aquí. Perfecto. Quiere decir que sepan que pueden organizar su área de trabajo o desorganizarla como yo acabo de hacer. Eh, por favor, Johan, retomar la práctica de compartirnos los diseños realizados en vivo. Nos dejas algunos. Sí, de hecho, Daniel, voy a utilizar Telegram para eso porque por el enlace del correo de acá es complicado y aparte me toca subirlo a mi página web. Es un proceso a veces engorroso, entonces prefiero compartírselos por Telegram. Entonces, una excusa para que se unan a la comunidad de Telegram y aparte de eso que sepan que la gente en la comunidad de Telegram comparte información, responde dudas, no solo respondo yo y creo que eso es mucho más útil porque así como comunidad nos fortalecemos y nos ayudamos mutuamente. Entonces les recomiendo entrar a la comunidad de Telegram. Varelas Embroidery ha compartido varios diseños de él, así que cosa que le agradezco y que sepan que los pueden encontrar también ahí en la comunidad de Telegram. Así que los recomiendo, si no están, no sé qué están haciendo, métanse en la comunidad de Telegram. ¿Verdad, Daniel? Que no utilizas Telegram. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a compartir también por el grupo de correo electrónico. Voy a enviarles en la newsletter que envío los diseños, por ejemplo, enviar los diseños los diseños de cada una de las clases, enviarlos por correo electrónico también puede ser una opción para los que no puedan ingresar a Telegram. Entonces, si no están en Telegram, también el grupo de correo electrónico en la descripción. Ok, gente, vamos a proseguir. Vale, lo que les voy a ejemplificar acá es hacer un estilo de muestras. Voy a seleccionar la herramienta de digitalizar corrido y voy a darle clic izquierdo y ahora voy a hacer algo que no había hecho hasta el momento, que es darle clic derecho. Con clic derecho se genera otro tipo de nodo. Ahora que presione el siguiente nodo es que va a hacer efecto. Presiono clic izquierdo y pueden ver cómo donde estaba la opción que le di clic derecho se genera una curva. Porque con clic derecho se generan curvas en Welcome. Fabián, no hay grupo de WhatsApp, hay canal de WhatsApp, pero en el canal de WhatsApp no, solo puedo publicar yo y no me dejan compartir archivos. De hecho estoy pensando, no sé, si el grupo de Telegram crece, si toda la gente se pasa para el grupo de Telegram, estoy pensando en cerrar el grupo de WhatsApp porque no le encuentro tanto, el canal de WhatsApp no le encuentro tanta funcionalidad ni tanto beneficio para ustedes, excepto que publico cuando hago videos o directo. Entonces voy a repetir esta parte. Voy a presionar la tecla backspace o borrar de mi teclado y van a darse cuenta que va a borrar el nodo que hice anteriormente. También, como menciona Daniel, podemos presionar espacio y va a modificar los nodos que hayamos trazado. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ahí generé puros nodos de esquina. Y ahora, teniendo la herramienta seleccionar objetos, estoy seleccionando el objeto, paso a la herramienta de abajo, que es reformar, que también se puede habilitar con el comando corto H. Entonces, si yo selecciono este nodo, que ahora ven que me aparece en amarillo, y presiono barra espaciadora, lo convierte a nodo de curva. Si vuelvo a presionar barra espaciadora, lo convierte a nodo de esquina. Entonces, que sepan que con la herramienta reformar pueden seleccionar y modificar el nodo seleccionándolo y presionando barra espaciadora. No solo eso, también pueden presionar, dejar sostenido clic izquierdo y arrastrar y reubicar el nodo. Entonces que sepan que de esta forma podemos utilizar la herramienta reformar y el comentario que nos mencionó Daniel, que con barra espaciadora podemos modificar los nodos seleccionados para convertirlos en nodo de esquina a nodo de curva. Ahora, aquí añadimos al seleccionar la herramienta reformar un detalle adicional que es punto de entrada y punto de salida. ¿Qué indica punto de entrada y punto de salida? Por dónde inicia la máquina a bordar y por dónde termina. Donde inicia está representado por este rombo verde. Donde termina está representada por esta cruz roja. Si yo cambio el punto de entrada, automáticamente me cambia el punto de salida
siempre y cuando estemos trabajando corridos. ¿Por qué? Porque un corrido, que es la misma puntada plana que hace una máquina de coser, no va a poder terminar en el mismo punto donde inicia. Siempre sigue una línea y un patrón único. Es decir, que si yo cambio el punto de entrada acá, automáticamente el de salida se me coloca acá. En corridos no me deja modificar el punto de salida. Siempre se modifica automáticamente en consecuencia de donde coloqué el punto de entrada. Si no están entendiendo esto, no se preocupen que más conforme vayamos viendo cada clase y cada diseño, volveremos a recapitular y a profundizar sobre esto. Por si a la primera se les hace complicado. En otros objetos sí es posible modificar el punto de salida independientemente del punto de entrada, pero para corridos no, en este caso. Voy a borrar el objeto y voy a volver a trazar. Voy a generar nodo de esquina, nodo de esquina, nodo de curva, nodo de esquina. Voy a seguir en línea recta y aquí voy a generar un vértice. Y aquí luego voy a terminar acá y a terminar en nodo de esquina. Y presiono Enter. Ahora, esto no lo tracé de forma perfecta. Yo puedo venir y modificar luego con la herramienta reformar. Simplemente la selecciono y puedo mover acá para que esta curva quede un poco más como yo quiera. Ahora, esta forma que tracé en este objeto no es aleatoria. Yo lo trazo así a propósito porque cuando bordemos la muestra vamos a observar distintos comportamientos dependiendo del tipo de puntada, como cómo se comportan las líneas rectas, cómo se comportan las curvas, cómo se comportan los vértices y cómo se comportan dos ángulos rectos cuando están muy juntos el uno del otro. Entonces, esto no está hecho así aleatoriamente, está hecho así a propósito, para que nosotros en la muestra cuando bordemos veamos cómo se comporta y así podamos ver, ok, no me conviene utilizar esta puntada para ángulos cerrados y así sucesivamente. Si quieres que termine en el mismo punto, solo habría que hacer un doble corrido, correcto. Entonces, este es un corrido sencillo. Ahora, yo puedo venir, voy a dejar ese corrido ahí, voy a seleccionar otro color en mi paleta de colores y encima de ese voy a trazar nuevamente. Voy a seleccionar y voy a trazar y tratando de seguir la secuencia que ya tiene este. Clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo acá en este vértice, clic izquierdo acá, vuelvo a hacer clic izquierdo y finalizo con clic izquierdo. Ahora yo voy a repasarlo. Hay varias formas de repasar esto. Lo voy a repasar primero manualmente. Que sepan que no es la única forma en que se puede hacer un corrido doble. ¿De acuerdo? Pero igual tampoco quiero que se confundan. Que sepan que hay varias formas, pero aquí básicamente lo que hice fue hacerlo de ida y de vuelta. Ahora voy a moverlo acá. Este es el corrido sencillo, este es el corrido doble. ¿Cómo pueden identificar fácilmente qué es un corrido doble? Bueno, en primer lugar, si voy a la lista de color objetos, el primer objeto tiene 97 puntadas, pero el segundo objeto tiene 198. Hay una diferencia en cantidad de puntadas y es porque este está doble. Si yo lo selecciono y presiono la herramienta reformar, ahora aquí pueden ver que el punto de entrada y salida quedan en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque él inicia acá, hace todo el recorrido, luego se regresa tal cual como yo me regresé y termina en el mismo punto donde inició. Ahora les voy a mostrar las otras formas de hacer un corrido doble, porque no es la única. Aunque no es básico, suelo utilizar las combinaciones de exacto. Eso es lo que voy a mencionar ahorita mismo. Hay una forma que es repasándola. Si yo tengo acá voy a duplicarlo. Que sepan que yo puedo duplicarlo simplemente presionando lo típico de Control C para copiar, Control V para pegar, y ahí lo puedo mover. O puedo seleccionar con clic derecho sostenido, arrastrando, y donde suelte clic derecho, ahí se va a generar un duplicado. Voy a cambiar de color para que no se me confunda. Entonces, como Daniel estaba mencionando, estas opciones que están acá es lo que estaba mencionando Daniel, que lo hace con comandos cortos. Yo puedo presionar acá esta opción de retroceder y lo que va a hacer es que me va a generar un duplicado, pero que va a ir al revés. Es decir, si este empezaba acá y terminaba acá, el duplicado va a empezar acá y a terminar acá. Entonces van a abordar en una secuencia sin hacer saltos. Voy a hacerlo a continuación. Le doy la opción aquí retroceder o Shift X
y pueden ver acá que en el listado de color objetos me generó un duplicado. Si yo selecciono la herramienta reformar, aquí me muestra punto de entrada y punto de salida acá. Luego puedo pasar al siguiente objeto manualmente o puedo presionar la tecla Tab de mi teclado y ahí pasa automáticamente al siguiente objeto. Y pueden ver cómo el siguiente objeto inicia donde terminó el anterior y termina donde inició el primero. Así que básicamente esto que está acá y esto a nivel de bordado son lo mismo, pero están hechos de formas distintas. ¿Cuál prefieren hacer ustedes? Es decisión suya. Cualquiera de las dos formas es válida. Yo hago usualmente esta. ¿Por qué? Porque no sé, soy psicorrígido, tengo algún problema y prefiero hacerlo manualmente que hacer esto. No sé qué pasa, pero para mí es más cómodo que sea un solo objeto a que sean dos objetos, aunque el programa los trate de la misma manera. Es decir, al nivel de bordado estos dos van a hacer exactamente lo mismo a nivel de bordado. ¿De acuerdo? Fabián dice, ¿alguna forma fácil de hacer una copia de un objeto? Pues así puedes duplicarlo. Después dar clic derecho, duplicar. Y ahí ya está duplicado. Que también puedes hacer la opción control D, que es lo mismo, duplicar. Y ahí ya está duplicado. Entonces tienes muchas formas de hacer lo mismo. Lo que quiero que se queden es que elijan una y quédense con esa, porque si no se van a confundir. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que aprender acá. Vale, entonces esta la voy a borrar, voy a dejar de momento esta. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Básicamente hice una versión donde está el corrido sencillo y una versión donde está el corrido repasado. Entonces ya tengo aquí dos opciones para ver en el momento en que se borde cuál es la diferencia. Va a haber una diferencia en definición y grosor de la línea, no tanto de grosor sino de definición. Una se va a ver como si estuviera en negrita y la otra no. Entonces es importante hacer ambas para determinar y tener la muestra ahí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a duplicar esto, dejo presionado clic derecho y arrastro y suelto. Vamos a ir organizando aquí por secuencia de colores, tal cual como está en la paleta. Este en verde, este en azul, este lo voy a colocar en rojo. Y ahora miren, yo un objeto que ya está trazado puedo cambiarle las propiedades o el tipo de puntada con el que está trazado. Perdón. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Por favor, les voy a mostrar dos, pero ustedes elijan una, ¿de acuerdo? Para que no se confundan. Voy a seleccionar acá y con el objeto seleccionado yo puedo venir acá y seleccionar esta opción de corrido triple. Le doy clic y presiono Enter. En el momento en que yo le doy clic a la opción de corrido triple y presiono Enter teniendo este seleccionado, podemos ver aquí en la lista de color objetos que este me aparece con un icono distinto. Me aparece el corrido y me aparece el número 3 aquí abajo. Eso quiere decir que es un corrido triple. De hecho, si yo vengo y le doy control Z, pueden ver cómo estaba más delgado. Al darle control Y, regresa como estaba en corrido triple. Así puedo deshacer y rehacer. Control Z, control Y. Esto sirve para no hacer tanto salto. Exacto, espíritu aventurero. Francisco, exactamente. Entonces fíjense que yo al seleccionar, voy a volver, control Z, está un corrido sencillo, miren el listado de color objetos, están todos los corridos con la letra 1 debajo, eso quiere decir que son corridos sencillos, aunque este está repasado manualmente, ¿de acuerdo? No quiero que se confundan ahí. Selecciono este objeto, le doy a la opción corrido triple y presiono Enter y automáticamente cambió a corrido triple. Miren acá cómo está, aparece con el icono y el 3 abajo. El corrido triple básicamente lo que va a bordar y cada puntada la va a repetir. O sea, la va a bordar 3 veces cada puntada. Eso va a generar que quede con más definición y grosor que incluso el corrido que está repasado 2 veces. ¿De acuerdo? Entonces miren, es el mismo objeto corrido, pero va a tener 3 niveles de definición distintos. El corrido triple queda bastante definido. Entonces ustedes dirán, bueno, utilicemos siempre corrido triple. No, porque genera bastante puntada. Aquí en el listado de color objeto podemos ver cómo el corrido triple tiene 354 puntadas cuando el corrido sencillo tiene solo 97 y el corrido repasado tiene 198. Entonces hay que ir equilibrando de definición con cantidad de puntadas, porque créanme que no quieren bordar logos eternos que se demoran toda la vida porque puede que no sean rentables. Perfecto. Ajá, pero Johan, me dijiste que había dos formas. Sí. Voy a darle control Z
para que vuelva a ser un corrido sencillo. Aquí pueden ver que es un corrido sencillo. Puedo seleccionarlo y aquí en mi listado de color objetos, en mi pestaña de propiedades, perdón, en mi panel acoplable de propiedades, estoy bien disléxico. Aquí al seleccionar está habilitada esta pestaña de contornos, porque interpreta que el corrido es un contorno, y es lo que es, no es un relleno, es un contorno. Por eso me lo identifica automáticamente en esta pestaña. ¿Para delinear es mejor corrido triple? Depende. Sé que esa respuesta no le gusta a la gente, pero depende. Si es para detalles pequeños, no. Para detalles grandes que necesitas que queden bien definidos, sí. Para detalles pequeños, mejor corrido doble o corrido sencillo en algunos casos muy específicos. Entre más pequeño, menos denso debe ser el corrido o el delineado, ¿de acuerdo? Y se puede dañar la tela también, menciona Francisco correctamente. En acumulación de puntadas en espacios pequeños puede dañarse la tela, romperse el hilo, pues, entre otras cosas. Entonces por eso es importante también que hagamos esta muestra y ver cómo se comporta en la tela donde vamos a hacer la muestra. Como recapitulo, selecciono, voy aquí a la pestaña de propiedades de objeto y donde está contornos, como reconoce esto como un contorno, como un delineado, cliqueo en esta pestaña y aquí me despliega estas opciones. Estas opciones que están acá son estas mismas herramientas que están aquí a la derecha. Entonces, no es necesario que lo hagan de esta manera o de esta manera, ustedes escojan alguna. Por acá es más visual, porque aparecen los iconos, y por acá es textual, literalmente es texto. Entonces puedo seleccionar la opción de corrido triple y automáticamente cambió el objeto que tenía seleccionado a un corrido triple. Es sencillo, es básico, pero es importante e indispensable que entiendan esto, ¿vale? De allá partimos ahora a lo siguiente. Soraiza y Fabián me dice, para telas, detalles grandes de espalda, mejor entrada C. Sí, y de hecho ya vamos allá. Ya para detalles grandes, rellenos que necesitan delinearse, ya es mejor una columna C o algún tipo de puntada tipo columna de plumetis o satín. Soraiza, ¿y cuál aconseja para iniciar a pegar un parche? Para pegar un parche recomendaría primero un corrido sencillo para que fije el parche. Bueno, vamos a hacerle una cuestión rápida acá. Yo no soy de no responder las preguntas, entonces digamos que vamos a hacer un parche circular. Aquí utilicé esta herramienta de elipse. Digamos que esa es la forma en que vamos a hacer el parche. Necesito primero un corrido sencillo. Aquí lo tengo. Voy a duplicar el corrido sencillo. Esa es la forma en la que yo por lo general lo hago. Le voy a cambiar el color. Voy a duplicarlo nuevamente. Y ahora voy a hacer un zigzag. Aquí me hace automáticamente una columna en plumetis, pero en la opción de rellenos, de contornos, perdón, voy a seleccionar zigzag. O sea, esta es la forma en la que yo lo hago. No quiere decir que tiene que ser la única forma. Ok, zigzag. Vamos a quitarle el refuerzo porque tiene refuerzo. Lo voy a hacer un poquito más delgado. Y ahora voy a duplicar eso y voy a colocarlo en otro color. Y esta vez sí lo voy a dejar en plumetis. Y le voy a aumentar el grosor. Y ahí te voy a explicar rápidamente qué hice. Para responder lo que me estás preguntando, Soraiza. Johan, diseñas algo hoy y lo bordarás. Lo que vamos a diseñar hoy es la muestra. Lo que tú me recomendaste lo vamos a dejar para el próximo video, ¿de acuerdo, Daniel? Sino que, como estoy empalmando con el curso básico, entonces tengo que empezar básico. Lo que tú me planteaste es básico para ti, pero ya lo podemos plantear en el siguiente directo, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a hacer el mostrario para que la gente tenga disponibilidad de cómo se ve cada tipo de puntada distinta y cómo se comporta. Y así sepan cómo se ve cada herramienta bordada. Para que así tengan, no solamente se queden en el diseño, sino en lo real, ¿de acuerdo? Soraiza, mira, y para todos, para que entiendan lo del parche. Yo hice varias capas de colores. La primera capa, que es esta verde, yo suelo usarlo para bordar sobre la tela y tener una guía para colocar. Si voy a colocar un aplique de tela o un parche, yo puedo tener un parche sublimado o un parche tejido, y si lo quiero pegar en una prenda, por ejemplo, sea el caso,
yo utilizo siempre una guía primero. Esto me sirve para demarcar dónde tengo que colocar la tela o el parche como tal. Luego la segunda va a pisar la tela o el parche, ¿de acuerdo? Va a fijarlo, pero no fijarlo tan fuertemente, simplemente un corrido sencillo. El zigzag sí va a fijarlo. El zigzag ya lo fija de forma de que ya queda bien adherido a la tela. Luego de este zigzag yo debo recortar la tela en caso tal sea un aplique de tela o quede una tela sobrante por el borde. ¿Para qué? Para luego cuando haga este borde cierre totalmente el parche y no quede exceso de tela por fuera de ese borde. Esto sirve tanto para parches como para apliques. Entonces yo suelo hacerlo de esta forma. Y por lo general en la secuencia de colores yo cambio el texto y le coloco al primero guía, al segundo le coloco parche o recortar y al tercero ya así reborde, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma yo por lo general hago apliques y parches. Si ves que aquí en la segunda secuencia hace el corrido y el zigzag para fijar, recortar el exceso de tela si es que lo hay y ahí sí hacer el reborde final y que quede el parche lo mejor definido posible. Es mejor ocupar algún tipo de pega en Sprite para que se sujete al parche. Sí, hay pegantes reposicionables y hay algún tipo de pegante, pero úsenlo con precaución porque algunos se suelen adherir a la aguja y de la aguja a la caja bobina y pueden tener que limpiar más frecuentemente la máquina, así que cuidado con eso, por favor. Sí ayuda a la pega porque manualmente no puedes sostener múltiples cabezotes al mismo tiempo, es complicado. Mil gracias, profe, ya quiero darle muchos abrazos, me dio un montón, con gusto, Solaiza. Vale, perfecto, vamos a seguir ahora. Aquí ya hicimos este corrido triple, ¿de acuerdo? Les quedó claro que lo puedo hacer aquí en la pestaña de color objeto, en la pestaña de propiedades, perdón, y lo puedo hacer aquí directamente. Vamos a seguir con este mismo proceso. Voy a duplicarlo nuevamente, aquí lo coloco ahora en color amarillo, voy a seleccionar acá y esta vez voy a seleccionar la opción corrido de motivos, que es la siguiente, y presiono. Al momento en que selecciono la opción de motivo de corridos, me lo cambio inmediatamente. Miren que acá está saliendo esta línea visible. Que sepan que esa línea se puede mostrar en esta opción de contornos, quitar o mostrar, por si les estorba visualmente, ¿de acuerdo? Que sepan que lo pueden quitar o colocar con esa opción. Pero es más que todo, eso lo que nos muestra es la línea centro, porque aunque este es un corrido de motivos, esto está básicamente determinado por esa línea centro, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Daniel, pero la semana próxima, si no me equivoco, vendrás con InStitch. Como estoy viendo cómo vamos avanzando, hoy no alcanzo a bordar esto. Lo vamos a dejar terminado, pero no bordado. Entonces, en la próxima clase vamos a bordar esto y voy a complementar con una clase de muestras de textos en Wilcom. Y las próximas 2 semanas van a ser de InStitch, haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener esta semana y la otra de Wilcom para poder concluir esto y ver esto bordado y también el mostrario de textos bordado que va a servir para que sepan cómo se comporta el texto según el tamaño y según el tipo de fuente y podamos tener un mostrario que diga, por ejemplo, ABC en tal tipo de fuente, ABC en este otro tipo de fuente y tengamos por lo menos algunas 5 a 10 opciones de texto para tener como mostrario en distintos tamaños y eso también nos sirve para saber y ver cómo se comporta la tela, la letra bordada y ver qué propiedades tenemos que darles. Entonces creo que voy a tomarme el atrevimiento de esta semana que viene complementar esta clase y ya si la próxima, la otra semana, hacemos lo mismo pero con InStitch, ¿de acuerdo? Saludos. ¿Y por qué aplique solo colocas la guía después el zigzag y al final el reborde? Omites un borde. No, creo que no. Voy a copiar esto y voy a regresar. Yo hice este borde que es la guía. El siguiente está este que es el que pisa y este que es el que sirve para fijar bien para poder recortar. Están en el mismo color porque no es necesario hacer paro entre este y este. Porque básicamente este fija provisionalmente y este termina de fijar para poder recortar. Y ahí sí el reborde. Por eso solo 3 colores en vez de 4.
porque puedes dividirlo en 4, no hay ningún problema, pero considero que después, entre este y este, no debe parar la máquina. Entonces yo la programo para que pare intercambio de colores para hacer mejor el parche. Saludos, Alba. Fabián dice, ¿del tipo de tela también influye en las letras? Sí, mucho. Sobre todo si hablamos de telas con poros o telas elásticas. Tela piquet no queda letra de 2 milímetros. No. Buen día, maestro y equipo. Buen día, Eliud, ¿cómo estás? De 2 milímetros probablemente no. Podemos hacer una letra en pespunte, pero una letra cuando está de menos de 4 milímetros yo recomiendo que lo mejor es no hacerla. El bordado, al fin y al cabo, como toda técnica, tiene sus limitaciones. Y una letra que tenga menos de 4 milímetros yo pienso que no debe estar. Perfecto, vamos a continuar. ¿Se puede pegar parche con puntadas especiales? Sí, también. Claro que sí. Ya no entiendo lo que pasa. No entiendes, Felipe. Coméntame que no entiendes y lo repito con gusto. No pasa nada. No te preocupes por eso. La idea es que entiendan. Hola, este bordado es para tela, también aplica para cuerina, calzado. Hay materiales sintéticos que se pueden bordar, pero toca hacer una prueba. CELAT, toca hacer una prueba. No todos los materiales bordan bien. Y hay algunos que se maltratan mucho por la aguja. Entonces tocaría probarlo. Hay materiales muy gruesos también que pueden dañar la máquina. Hay piezas de la máquina que pierden con el uso la forma o se desgastan mucho porque es muy percutivo la entrada de la aguja. Hay mucha resistencia. Yo he bordado en cuerina, pero que sepas que sí se desgasta mucho más rápido la máquina. Y te va a pedir repuestos más rápido. De acuerdo. Felipe, cuéntame que no entiendes y con gusto lo repito y lo explico de otra manera, ¿vale? Bien. Yo seleccioné aquí, voy a repetir esta parte. Simplemente estoy duplicando esto, lo coloco otro color para que se diferencie, selecciono corrido de motivos y aquí cambió automáticamente a corrido de motivos. Que sepan que también puedo hacerlo acá, cambiar a corrido de motivos teniendo seleccionado el objeto. Y ahí cambia a corrido de motivos inmediatamente. Voy a quitar la opción del contorno para que se vea más claramente. Que sepan que aquí me está mostrando este corrido de motivos, pero ustedes pueden cambiarlo. Corrido de motivos significa que pueden bordar en cualquier motivo que tenga guardado la máquina y pueden crear sus propios motivos. Esto más adelante con el fin de no confundirlos. Pero yo puedo seleccionar aquí en la pestaña de propiedades de objeto, como tengo seleccionado el objeto, en esta pestañita acá me va a desplegar para que yo visualice todos los motivos que hay. Y yo puedo seleccionar e ir cambiando los motivos. Miren acá cómo va cambiando conforme voy seleccionando. Esto sirve mucho para hacer decorativas para camisetas, bolsillos, complementar algunos bordados. Entonces ustedes pueden experimentar acá con el motivo que deseen y pueden cambiar los valores. Ojo, sobre esto voy a profundizar más adelante. Ahorita creo que es demasiada información. Entonces miren aquí toda la cantidad de motivos que se pueden generar. Ahí, y pueden crear los suyos propios también, como digo, lo mostraré más adelante. Aquí simplemente dejo esto y ya al quitar la selección me queda así. Aquí por eso quería hacer distintos tipos de vértices y esquinas para que vieran cómo se comporta de forma distinta. De hecho voy a dejarlo con el motivo que está inicialmente, que creo que es un cuadro. Y ya voy a leer los comentarios que ya veo por ahí en la pestaña de comentarios. Vamos a dejar perfecto. Vean aquí cómo se entrecruzan. Por eso quiero que vean cómo se comportan distintos tipos de puntada bajo el mismo objeto. Ok, vamos a leer los comentarios. Fabián dice, cuando cambias de material hay que cambiar de aguja. Fabián, depende. Sí, es que esto es complejo, por eso hay que ir paso por paso y en este curso vamos a abarcar todo eso. No se me desesperen. Si de pronto hay dudas que tengan me las pueden lanzar, pero hay cosas que vamos a tener que pasar por alto de momento para poder avanzar y no se preocupen que todo eso lo vamos a retomar. Pero sí, si vas a abordar distintos materiales, puedes tener que cambiar el tipo y grosor de aguja. Pero esa información requiere su propio video, su propio directo, porque es mucho para abarcar, ¿de acuerdo? Pero sí es necesario. Maubits dice, buenos días a todos, excelente explicación, saludos de Ciudad de México, un saludo. Nico Leblanco dice, muchas gracias por esa información, Johan, con gusto, Nico.
¿Dónde puedo ver la clase 1? Abraham. Abraham, puedes entrar al canal. Sabes que aquí, mira, ya aparece el canal Johan Designs. Puedes entrar ahí y entra en la sesión de en vivo. Te recomiendo que empieces por los últimos 7 directos que hicimos, que dice curso de bordado digital básico. Ahí lo puedes encontrar. Es bastante tiempo, pero ahí va todo paso a paso explicado lentamente para que no se pierda ningún detalle, ¿de acuerdo? Meugo favorito. Tengo que hacer unas... Perdona si dije tu nombre de usuario mal, ¿de acuerdo? Tengo que hacer unas letras y son de 3.5 milímetros, igual las dejaré de 4 milímetros, pero ¿cómo quedaría mejor? ¿En texto o dibujo las letras? Habría que ver el contexto y en qué tipo de tela lo vas a bordar. Me imagino que es una letra sencilla sin serifas y nada de cursiva, porque de ese tamaño tiene que ser la letra más básica y sencilla posible. Dependiendo del tipo de tela, si es una tela con poros, no te recomiendo que sea corrido, sino plumetis con muy baja densidad, 0.60 de espaciado, 0.55 de espaciado, con muy poco, no con tanta compensación porque puede verse la letra muy gruesa y saturada. Pero habría que ver en detalle el caso del que está especificando, porque los pequeños detalles hacen muchos cambios. Tendría que ver el diseño. Sí, Felipe, lo que pasa es que en esta comunidad es muy diversa, hay participantes con nivel básico, intermedio y avanzado. Ahora mismo Johan está explicando desde lo más básico, correcto. Y iremos avanzando, vamos a alcanzar hasta hacer retratos bordados fotorrealísticos si es necesario. Pero que sepan que vamos poquito a poquito para no dejar a nadie atrás. Y nosotros lo complementamos con algunos consejos un poco más avanzados, correcto, Daniel. Entonces no se preocupen si no captan algo de entrada, porque llegaremos a eso paso a paso y explicándolo así básico como esto, extendiéndonos lo que sea necesario. El filo del parche puede ser 3D, sí puede ser 3D. Habría que aplicar foamy o goma eva y hacer un poquito más denso para que la aguja al entrar rompa el foamy y así quede en relieve y puedas retirar luego el exceso de foamy. A ver, los motivos se pueden desintegrar. Yo creé uno y lo quise desintegrar, pero nunca encontré esa opción, gracias. No estoy seguro si se puedan desintegrar. Creo yo que no deja desintegrarlos. Pero sí puedes utilizar esto como un esquema para dibujar el tuyo propio. Es decir, si yo no lo quiero así, quiero solo que quede como esto, yo puedo dibujarlo acá y luego puedo utilizarlo como un motivo y puedo utilizarlo para crear el mío propio. Pero eso lo mostraré más adelante, ¿de acuerdo? O sea, ni siquiera en la clase de hoy, porque si no, no alcanzamos a cubrir lo que tengo pensado cubrir hoy. Genial, muchas gracias, quiero aprender y tú explicas todo muy claro. Gracias, Abraham, gracias. Perfecto, vamos a seguir. Entonces, podemos hacer varios motivos, pero ahorita de momento voy a dejar solo este. Pero que sepan que se pueden hacer múltiples muestras de motivos. Ahora vamos a duplicar acá nuevamente, voy a colocar otro color. Gente, me estoy quedando sin voz ya. Gracias a todos por estar en el directo. Les voy a pedir que hagan cosas tontas que piden los youtubers, que le den like y compartan para ayudar a crecer esta comunidad. Grupo de Telegram en la descripción donde comparto los diseños y la comunidad comparte diseños, consejos y pueden interactuar y preguntarse cosas entre ustedes. En la descripción está el grupo de Telegram, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a seguir con el siguiente. Selecciono y voy a seleccionar esta opción que dice pespunte y presiono Enter y aquí me lo convierte en un pespunte. Ahora quiero que tengan claro que un pespunte y un corrido, voy a duplicar este corrido acá para que podamos hacer la comparación visual. Aparentemente de lejos son similares, pero ojo, tienen varias diferencias. El pespunte, si podemos apreciar acá, básicamente hace algo similar al corrido, pero va en diagonal. Y aparte de eso, la puntada, aquí podemos verlo más claramente, las puntadas van hasta casi donde empezó la puntada anterior. Va siendo como una especie de zigzag, pero muy inclinado. Esto genera un tipo de puntada que es muy utilizado en el bordado a mano. Entonces el pespunte simula muy bien este tipo de puntada bordada a mano. Entonces por eso vamos a hacer también el ejemplo de pespunte, porque hay gente que prefiere ese acabado sobre el acabado del corrido sencillo. Que sepan que tiene un poco más de puntadas que el corrido triple, por el hecho de que la puntada inicia, se regresa un poco. Entonces si se dan cuenta,
El corrido triple tiene 354 puntadas, pero el pespunte tiene 414. ¿Esto qué hace? Simplemente genera un acabado distinto al corrido, ¿vale? Y genera un tipo de puntada que es utilizada en bordado a mano, solo eso, ¿vale? Claro, hombre, cuenta con ello. ¿Qué sucedió con el encuentro que planeó Eliud en su momento? ¿Sí se dio, Johan? De momento no. En Google Meet con Eliud creo que no, no, con Eliud no he hecho. He tenido la oportunidad de hacer videollamadas con varios de ustedes, pero con Eliud de momento no he tenido la oportunidad. Pero puede darse. Simplemente es que nos pongamos de acuerdo, ¿de acuerdo? El corrido es como de máquina recta, correcto, Fabián. Como máquina de bordado, no, perdón, de coser. Como máquina recta, correcto, tal cual. Que sepan que el pespunte se le pueden modificar propiedades. Ahorita no quiero entrar en detalles, pero le podemos cambiar un poquito la inclinación y el grosor. Ahorita lo vamos a dejar así. Cuando terminemos de hacer esta muestra y luego la del texto, en próximas clases vamos a hacer un diseño con cada una de estas puntadas. Y ahí sí lo vamos a explicar en profundidad. ¿De acuerdo? Así que sepan que cada de los detalles de las propiedades de cada una de estas puntadas lo vamos a ver en detalle cuando le dediquemos un directo específico a cada una de ellas. Le puedo poner pausa, voy por mi café. Claro, Francisco, adelante. Por el café todo está permitido. Más estético sería pespunte, pues menos sencillo, digamos que tiene un poquito más de textura, sí que podríamos decir que en cierta forma es más estético, pero con el precio de que tiene más puntadas, ¿de acuerdo? Ese sería el detalle, ya ahí colocamos en una balanza que nos interesa más. Vamos a pasar al siguiente, que es puntada de tallo. Vamos a colocarlo en otro color y vamos a seleccionar acá y vamos a darle de acá, punto de tallo, enter, y aquí vemos el punto de tallo. El punto de tallo es una puntada también que es una simulación de una puntada que se hace en bordado a mano. Gracias por respetar la clase como tal para los que iniciamos y no volver con cosas más avanzadas, con gusto, con gusto. La idea es avanzar de aquí para allá. Le diste el punto débil al café, sí. Lo peor es que ya se me está acabando el café. Ok, gente. Punto de tallo. El punto de tallo es una simulación similar al zigzag, pero si se dan cuenta, la puntada no está vertical, está inclinada, similar a lo que hace el pespunte. Solo que aquí el ancho de la separación entre puntadas, el alto de separación entre puntadas es mayor y genera este efecto. Hay un detalle con esta opción de punto de tallo que si se dan cuenta es que no se adapta muy bien a las curvas. Por eso es importante este tipo de muestras. Y de hecho miren cómo se comportan los vértices cerrados. Pasa algo similar. Entonces con esta sola muestra podemos ver comportamientos distintos de distintas herramientas. Entonces ya saben que si van a utilizar punta de tallo y van a hacer curvas relativamente cerradas, no se comportan muy bien. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos estos que serían los contornos básicos. ¿Esos son todos los contornos? No. Nos falta un contorno y de ese contorno desprenderán varios tipos de puntada. Así que vamos a seguir con este proceso, gente. Ahora voy a duplicar, pero acá abajo. Y voy a volver con los colores iniciales. O sea, voy a seguir aquí con este color verde. Ahora vamos a utilizar otro tipo de puntada, pero en sí ya está en otra herramienta, no está en esta. Por si acaso se preguntan cómo hago para desplegar esto, es dejando clic sostenido para que me despliegue todas las herramientas que están compactadas dentro de esta misma herramienta. Como son herramientas de contorno, por eso las compacta en este mismo icono. ¿Cómo saben si hay herramientas compactadas? Porque está esta flechita hacia abajo. Cuando está esa flechita hacia abajo, eso indica que si dejan sostenido le vas a desplegar todas las herramientas que están contenidas ahí. Punta de tallo como el chenil. Claro, esa es la puntada que se utiliza en el falso chenil que nos compartió Daniel en unas clases ya hace rato, el año pasado. Perfecto, entonces esa no es la única opción de contorno que hay. Tenemos otra opción de contorno, pero que se conoce como columna. Esta herramienta que se llama columna C. Estas otras que me salté no se preocupen, que ya las vamos a tratar. Simplemente que esta comparte comportamientos que tienen estas. Por eso vamos a pasar a esa directamente. Entonces ya con esta herramienta, este objeto aquí seleccionado, voy a seleccionar la opción de columna C
y presiono Enter e inmediatamente lo convierte en columna C. Miren que aquí hay unos errores y algunos problemas, pero ya vamos a eso, no se preocupen. Con esta opción seleccionada, yo puedo ir aquí ahora a mi pestaña de rellenos. Contornos, porque como bien dije, los reconoce como un contorno, al igual que todos estos objetos que hemos trazado. Les comparto otro detalle porque veo que estoy haciendo zoom hacia afuera y zoom hacia adentro. Se hace con la rueda del mouse. Si yo desplazo hacia abajo, aleja el área de trabajo. Si desplazo hacia arriba, acerca el área de trabajo, ¿de acuerdo? Y que sepan que así es como estoy haciendo eso, por si acaso se confunden. Bien, seleccionado este objeto, vamos a la opción de contornos y aquí yo puedo desplegar esta pestaña y seleccionar todos los tipos de contornos. Como bien, ya habíamos trazado el corrido, ya habíamos trazado esta línea de escultura, no sé ni qué es, honestamente. Corrido triple, pespunte, corrido de motivos. Aquí vienen otras opciones. Cuerda. Miren cómo se comporta esta opción de cuerda. ¿Cómo lo explico? No sabría decirles cómo decirles, pero esta opción de cuerda tiene un comportamiento peculiar. Que vean que así queda la opción de cuerda. Puede que a mucha gente no le llame la atención, pero hay gente que trabaja con bordado decorativo que le puede interesar cómo se comporta la opción de cuerda, sobre todo modificándole algunas propiedades. De momento no lo vamos a hacer. Voy a duplicar a la siguiente y voy a seleccionar la opción Plumetis, que es la que tiene por defecto la opción de columna C, ¿de acuerdo? Ahora miren, aquí hay un detalle que es que cuando estamos utilizando una columna C y dos objetos tienen estos nodos muy cercanos, puede llegar a pasar esto. ¿Cómo se soluciona esto? Hay varias formas. Primero, cambiando el grosor. En la pestaña de propiedades, vamos a la opción especial y le puedo cambiar el ancho de la columna a 2 milímetros, por ejemplo. Pueden ver cómo se solucionó aquí, entre comillas, el problema. Pueden ver aquí cómo se traza. Miren que aquí hay un comportamiento muy específico en este vértice y por eso es que me gusta que hagan esta muestra. Y miren aquí cómo estas puntadas están ligeramente abiertas. Que sepan que esto por lo general tiene predefinido una opción de refuerzo. Yo se lo voy a quitar. No es necesario que haga refuerzo para esto. Ahora hay unas opciones que modifican comportamientos específicos de la puntada esta, específicamente de la herramienta de columna en puntada Plumetis. Y voy a proceder a mostrárselos. No es necesario que lo memoricen. Vamos a verlo más adelante. Para disfraces se ocupa bastante decoración, ahí serviría todas esas herramientas, claro que sí, Fabián. Por eso es importante también tener este mostrario. Eso también desbloquea a veces ideas en que lo podemos utilizar. Voy a quitarme un momento yo de la cámara porque es necesario para mostrarles esto. Buen día, caballero, acabo de llegar al directo que nomás es que me perdí hasta ahora. Guido Herrera. Hemos hablado como 1 hora y 8 minutos ya, Guido. Puedes verlo desde aquí y luego te recomiendo retroceder y ver el resto para que vayas entendiendo más o menos porque, repito, Guido, y nos echamos aquí otra hora. ¿Oíste? Entonces te recomiendo que lo repitas, Guido, porque si es bastante. Te llevo acá 1 hora hablando como loco y mostrando las cuestiones. Entonces, gente, ya me quité de pantalla. Vamos a seleccionar acá y aquí hay una serie de herramientas que básicamente modifican cómo se comportan algunos aspectos del diseño. Por ejemplo, esta opción, espaciado fraccional, yo suelo quitárselo. Toquemos el corazoncito. Gracias, Alba. Perfecto. Entonces esta opción de espacio fraccional yo suelo quitárselo. Voy a hacer zoom acá para que observen cómo se comporta. Si quito la opción, miren cómo cambia la densidad en esta área. Si la coloco, miren cómo se comporta. ¿Qué pasa? Que espacio fraccional lo que me garantiza es que la cantidad de puntadas que hay hacia adentro del objeto las haya también hacia afuera. Y esto no me gusta porque esto tiende a verse pobre de puntadas, bajo de puntadas. Entonces eso pasa en de pronto partes así que son muy cerradas para tratar de adaptar esos vértices. Entonces básicamente yo tiendo a deshabilitar esta opción de espacio fraccional. Hay otra opción que es esta de acortamiento, nunca recomiendo quitarla. Acortamiento, voy a quitar aquí la opción de simulación. Acortamiento lo que hace es que cuando hay una curva o un vértice o unas esquinas muy cerradas, acorta la distancia de la puntada para evitar que muchas puntadas
se junta en un espacio muy pequeño, porque aquí esto haría nudo o rompería aguja. Si quito esa opción, todas estas puntadas se encuentran ahí. Entonces la función de acortamiento siempre recomiendo dejarla habilitada para evitar que pasen estos problemas en espacios pequeños, porque serían muchas puntadas en un mismo punto, ¿de acuerdo? Pero la de espacio fraccional, sí, por favor quítenla, porque esto acá se te vería toda la columna densa, pero esto aquí bajo de puntadas, y eso se interpretaría como falta de calidad o que le negaste puntadas simplemente para ahorrártelas. Entonces ahí podemos deshabilitar esa opción. En cuanto a los vértices, estas opciones que están acá de esquinas cambian cómo se comporta el vértice. Si yo habilito esta opción de acá de esquina de traslapo, lo que hace es que borda la columna hasta esta esquina y luego hace que esta pase por encima, hace una especie de empalme, ¿de acuerdo? Con esa opción. Si yo la quito, no hay ninguna opción habilitada, miren cómo la esquina queda de fea. Entonces aquí puedo seleccionar o esquinas mitra, que crea este efecto que no es igual al de esquinas traslapo. Miren que el de esquinas traslapo lo extiende y hace que una puntada pase por encima de otra. Las esquinas mitra no. Las esquinas mitra genera una división y no queda tan largo. Y esta opción de cubrir esquinas lo que hace es que aquí va la columna, luego hace un corrido hacia acá y se regresa haciendo una sola puntada, uniendo a las dos columnas en una sola. Entonces ya ustedes deciden ahí cuál opción es la mejor para ustedes. Yo personalmente utilizo más la opción de esquinas traslapo, pero si es cierto que estira mucho el vértice, y si es muy pequeño el vértice y hay mucha densidad, puede hacer un nudo acá. Entonces la opción más segura es esquinas mitra, esta que está acá, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya saben qué hacer en dado caso les salga una esquina así fea. Ya saben que pueden aplicar alguna de estas opciones para arreglarla, simplemente habilitarla. Pueden estar habilitadas hasta varias al mismo tiempo y puede cambiar cómo se comporta, ¿de acuerdo? Entonces les recomiendo probar y confirmar visualmente. Tomemos un poquito de agua, gente, que solo de café no se puede. Ok, vamos a seguir. Ahora voy a duplicar esto mismo acá. Ojo que aquí voy a dejarlo en azul, quiero que vayan organizados por columna y este en rojo. Ahora seguimos utilizando las distintas tipos de puntadas que hay. Vamos a contornos y cambiamos plumetis. Miren, aquí hay una opción de plumetis de realce. Ojo, ¿qué hace la opción de plumetis de realce? Vamos a quitar la opción de simulación. Lo que hace la opción de plumetis de realce es que me hace capas de plumetis más delgadas que la anterior. O sea, por ejemplo, hace una capa de plumetis delgada, no sé si alcanzan a verla acá. Luego hace una capa de plumetis más gruesa y luego hace la última capa de plumetis. Eso lo que asegura es que en el centro haya un poco más de realce y quede un poco más elevado el bordado de plumetis. La otra opción de hacerlo con realce es, como les dije, utilizando foamy o goma eva. Pero que sepan que así se puede generar un realce. No es tan alto, no tiene tanto relieve, debo decirles, ¿de acuerdo? Y nunca les recomiendo hacer esto para una columna tan delgada. Tiene que ser una columna relativamente gruesa, ojalá de 3 milímetros de grosor en adelante. ¿Se puede hacer más delgada? Sí, pero ahí empiezan los problemas. Se darán cuenta cuando hagan muestras de eso al respecto. Entonces, este es el plumetis con realce. Vamos a dejarlo así para ver qué tal queda. Ahora vamos a duplicar y vamos a pasar al siguiente. Voy a revisar aquí el directo un segundito, que todo está bien, los comentarios, todo bien, perfecto. Verificando que no se me ha congelado el directo ni nada por el estilo. Vamos a pasar al siguiente tipo de contorno, que es punto zigzag. Y es lo que es, gente. No hay pierde. Voy a verificar que no tenga refuerzo, no tiene refuerzo. Es un zigzag. Ustedes dirán, pero zigzag y plumetis no es lo mismo. Sí, pero no. Ya vamos al punto. El plumetis, si nosotros analizamos, no tiene la misma inclinación que tiene el zigzag. Vamos a revisar la puntada de zigzag aquí un segundito para que vamos, de hecho vamos a ponerlas una al lado de la otra. No, Elvira, ¿qué más? ¿Cómo estás? Tarde pero aquí, buenos días.
Disculpen que a veces mencione mal los nombres de usuario, pero a veces me confundo leyendo. ¿Dónde se puede habilitar esas herramientas de esquina? En la pestaña de ventanas del panel superior puedes ir a la opción de barra de herramientas y vamos a ver en dónde están. Cuando no se... Vamos a ver acá. Yo creo que si lo arrastro afuera, efectos de puntada se llama. Bien, entonces yo puedo ir a la opción ventanas, barra de herramientas y habilito la opción de efectos de puntada. Esta que está acá. Mira que al cliquearla me desaparece, al cliquearla me aparece. ¿De acuerdo? Lo más probable es que cuando te aparezca al habilitarla, te aparezca aquí flotando en el área de trabajo. Tú puedes seleccionarla y arrastrarla y acoplarla en la parte donde tú quieras de tu barra de herramientas. ¿De acuerdo? Y ahora por algún motivo no se me quiere acoplar donde la tenía. Ok, vamos a dejarla ahí y ahora vamos a moverla ahí. Perfecto. Entonces así puedes habilitarla, Felipe. Vamos a proseguir. Ok, aquí vamos a comparar el zigzag con el satín para que vean la diferencia. Si se dan cuenta, en el satín hace una puntada vertical y solo una inclinada. Una vertical, una inclinada. Una vertical, una inclinada. En el zigzag todas son inclinadas. Y eso, quieran que no, afecta cómo se ve el bordado. La luz no se refleja de la misma forma. La puntada plumetis o satín tiene un acabado particular. Y esto es por cómo la luz hace que se vea. Y cuando adaptas curvas, objetos con curvas, se ve como cierta tridimensionalidad, que es un efecto visual, ojo, no es relieve real, pero entonces viene siendo la diferencia más grande entre satín y zigzag. ¿De acuerdo? Entonces el plumetis o satín es más vistoso. Ojo, menciono plumetis o satín, que es lo mismo, sino que dependiendo de qué versión del programa tengan, se llaman distintos. ¿De acuerdo? Entonces allá vemos la diferencia entre el zigzag y el satín. Aparte, miren que aquí en esta parte se comporta distinto. Yo puedo aumentarle la densidad, claro que sí. Aquí en el, perdón, le modifiqué, fue el grosor, gente. En contornos, el espaciado, entre menor espaciado, más densidad va a tener. Porque lo que modifico con el espaciado es la distancia que hay entre cada puntada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí la tengo a 1 milímetro cada puntada. Pero aún así se sigue viendo muy diferente al satín. Ahora pasemos a la siguiente puntada. Esto lo pueden, de hecho deben hacerlo ustedes, se los recomiendo. Puntada E. Esta puntada se utiliza mucho para bordados de bebé, porque se comporta similar a la puntada zigzag, pero es más suave y tiene una textura más agradable. Para cosas de bebé es necesario que el bordado no sea tan rasposo, porque incomodaría al bebé. Entonces la puntada E se suele utilizar mucho para apliques y para tipo de cosas de bebé. O hay unos bolsos que hacen para bebé, toallitas que hacen con aplique y suelen utilizar mucho esta puntada. Yo aquí también puedo modificar el espaciado y aquí miren cómo se comporta la puntada E. Pueden ver que no se comporta muy bien en los vértices. También puedo aplicar propiedades solo de traslapo, no puedo aplicar las esquinas mitra, pero que sepan que puedo aplicar propiedades de traslapo si considero que se ve mucho mejor así. Así que con este tipo de puntada eviten las esquinas en lo posible, pero pueden ver cómo se comporta. Yo lo utilizo a veces para hojas. Utilizo este tipo de puntada con otra herramienta que ya les voy a mostrar a continuación, que es columna A, porque me genera como un efecto espina de pescado y entonces me genera como una división entre el tallo de la hoja. Entonces suelo utilizar ese efecto a veces, ¿vale? De la puntada E. Pasemos a la siguiente. Miren que a veces en la pestaña de propiedades, cuando utilizo este tipo de cosas, se me pasa la pestaña de efectos automáticamente, porque aquí puedo modificar el espacio de las esquinas, entre otras cosas. Eso lo veremos más adelante. Como dije ya, no quiero confundirlos más de los que ya los tengo confundidos. Cambiamos de puntada E a tatami. Tatami es la puntada que se utiliza por relleno, por excelencia. Es una puntada que se utiliza para fondos, para capas de relleno, por lo general. No es recomendable utilizarla para bordes, pero puedo llegar a entender, y de hecho yo lo he hecho, que se utiliza con fines decorativos,
cuando quieres un acabado con textura, como el que está acá. Y que sepan que esta textura se puede modificar. Ahora no lo voy a hacer, simplemente quiero que tengan claro que se puede utilizar. Solo eso. Pero no voy a profundizar en eso porque ya sería demasiado. Ahora, aquí no acaba. Tenemos más, pero voy a continuar aquí arriba. Vamos a colocar otro color. Tatami. Tenemos la opción de división de programa. División de programa es similar a la opción de motivo, pero en vez de trabajar con un motivo, trabaja con divisiones en el relleno. En este corrido no se va a apreciar mucho en esa columna porque realmente esto es más creado para rellenos y puedo modificar igual que en la sección de motivos para ver distintos rellenos. De momento esta considero que no la voy a utilizar para una columna porque no es vistoso. Ahora que vamos a trazar el relleno, ahí sí se los voy a mostrar ya en detalle. Así que cambiemos esta división de programa a cuadrado. Miren que esta puntada estilo cuadrado se parece algo similar a lo que hace la puntada Y, más o menos. Se podría interpretar también algo similar a una puntada de motivo, pero miren cómo va generando este tipo de puntada. Como digo, se pueden utilizar para decorativas, para fijar telas, entre otras. Hay un tipo de bordado que tendría que mostrárselo, pero que utiliza mucho estos tipos de patrones. Lo he utilizado incluso para clientes y para vender productos también, para crear productos que venden clientes en tiendas online también. Sé que ahorita parece que no tuviera mucha usabilidad, pero o utilidad, no sé si esa palabra es correcta, estoy inventando palabras aquí, pero que sepan que lo es. Y de hecho, de pronto cuando la vean bordada pueden llegar a entender cómo se puede utilizar. Se los mostraré más adelante porque como digo, no quiero extenderme en esto. Demoraría como 10 horas el directo. Resorte. Aquí podemos ver cómo se comporta la opción de resorte. Básicamente, no sé si se acuerdan cuando uno hacía planas en el colegio para mejorar la caligrafía. No sé si a ustedes les tocó ese trauma, pero sí, podría decirse que es algo similar. Y miren cómo se comporta en algunas esquinas. Por eso la importancia de esta muestra. Repito, me he repetido varias veces en eso, pero por eso la importancia de esta muestra, ver cómo se comporta. Y miren que las herramientas de esquinas no funcionan para estos casos. Vamos a seguir. ¿Cuántas nos quedarán? Resorte ya lo hicimos, ahora sería corrido. Miren la opción de corrido, básicamente, literalmente lo que hace es un corrido cubriendo el área a lo largo de esto. Cubre básicamente el centro y los bordes externos de la columna que trazamos. Esto yo lo utilizo para cabellos. Cuando le doy la forma a un mechón de cabello, algo específico, y quiero que quede con una textura en una dirección específica, utilizo mucho la herramienta esta de contorno. Repito, cuando lo vean en un caso de uso, ya les hará clic y dirán, ah, ok, perfecto, ahora sí le veo el uso. Vamos a cambiarle aquí el color. Y creo que nos falta la última, que es puntada de lentejuela, que si bien está hecha para pegar lentejuelas, pero nos da un efecto que creo que nos puede servir. Porque sí, esto está pensado es para pegar lentejuelas, no es para otra cosa. Pero miren que queda una puntada como estilo espina de pescado. O bien la lentejuela, pero que sepan que esa puntada puede llegar a ser útil. Porque sí, el programa tiene opciones para pegar lentejuelas. Hay máquinas que se pueden alimentar con lentejuelas y tienen tienen una parte que permite pegar lentejuelas. También hay unas que permiten pegar cordón, entre otras cosas. La mayoría de efectos automáticas forman puntadas muy pequeñas. Sí, y no todas te permiten modificar densidad. Tienen sus limitaciones en ese sentido. Listo, gente. Ahí estaríamos cubriendo las puntadas de contorno. Pero ojo, solo de contorno. Todavía no hemos terminado. Esto ya lo reorganizaremos para que quede un poco mejor y nos quepa en el área de donde lo vamos a abordar. Perfecto. Ahora, hay otras herramientas, gente. Johan, ¿cómo haces contenido tan variado? ¿Podríamos celebrar los 10.000 con un diseño especial que represente todo eso? Tal vez sea una mascota estilo cartoon del canal o una ilustración de tu setup creativa. Pues puede ser una buena opción. Estamos cerca de los 10.000 suscriptores ya, gente. Si no estás suscrito, suscríbete por favor y ayúdanos a llegar a los 10.000 suscriptores. Así quién sabe, a lo mejor una marca se interesa en nosotros y sirve para que el canal crezca y poder hacer contenido más permanentemente. De hecho, fíjense, yo tenía una idea de una mascota del canal.
que es esta. Si se dan cuenta es un cactus bigotón, como yo. De hecho, esto que están viendo acá, sí, Daniel, no sé si tú dirás, sí, es posible, me parece bien, para festejar los 10.000 suscriptores. Que al fin y al cabo no es festejar solo el canal, sino que la comunidad está creciendo. Esto que está acá, este peluchito, no sé si puede ser la mascota del canal o otra cosa. Pero esto lo bordé, tal vez un logo de tu canal, puede ser. Gente, este peluchito está hecho 100% en máquina de bordado. No lleva máquina de coser ni nada por el estilo. Con relleno y todo, está hecho 100% en máquina de bordado. Estos proyectos se llaman ITH y voy a enseñarlos en algún punto a hacer en el canal. ITH de in the hoop, en el aro, en el tambor. Todo este proceso por capas se hace en la máquina bordadora, sin máquina de coser ni nada por el estilo. Entonces este tipo de proyectos se los puedo enseñar a hacer más adelante, obviamente, pero que les sirva de motivación, que se puede. ¿De acuerdo? Entonces, Daniel, sí es buena idea, buena idea. Recomiéndenme qué quieren. En el grupo de Telegram también pueden recomendar lo que tengan en mente. Sigamos. Perfecto. Gente, no hemos terminado. Hay otro tipo de puntadas de contorno, sí las hay. Está esta que es la puntada manual. La puntada manual trabaja similar al pespunte, al corrido, y los tirados que te sugerí en su momento. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo, es verdad, el de los hilos tirados, sí, no me acordaba de eso, Daniel. Gente, la puntada manual se comporta similar al corrido, pero hay una diferencia. Aquí no vamos a crear nodos como tal, porque la puntada manual literalmente va a asumir que cada nodo que trazamos es una puntada. Es decir, que si yo hago una puntada aquí cerca y si hago una aquí lejos, literalmente esos son los saltos que va a hacer el hilo. Entonces básicamente la puntada manual es lo más cercano a bordar a mano de forma digital, porque si yo hago esto, aquí estaría trazando de forma manual, donde específicamente va a entrar la aguja a hacer la puntada. Entonces eso sería lo que hace la puntada manual. Yo les recomiendo trabajar esto, sobre todo si tienen acceso a una tableta, a una tablet. Yo trabajo usualmente con esta. Es una Wacom sencilla, barata, muy barata. Ya les digo cuánto me costó. Algo así como unos 30, 40 dólares para que puedan adaptar la moneda de su país. En Colombia me costó unos 164.000 pesos en su tiempo. Ya está un poquito desgastada del uso, pero esto me permite trabajar como si estuviera dibujando con lápiz y papel. Y lo que yo dibujo acá se ve representado en el monitor, en el programa. Ese tipo de puntada manual la recomiendo más trabajar con esto, porque con el teclado y el mouse va a ser complicado, ya les digo. Ok, ya hice yo un enredo acá. Ok, perfecto. Entonces la puntada manual, vamos a representarla, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a tratar de ir haciendo distintas longitudes en la puntada manual. Y hay un detalle que es que en cuanto a curvas, no sé cómo se adapta, la verdad, la puntada manual. Lo manual es para crear letras chiquitas. Se puede crear letras pequeñas con la puntada manual porque tienes más flexibilidad a la separación de puntadas. Aunque lo puedes hacer con corrido también. Pero que tengas en cuenta que es engorroso, porque literalmente tienes que crear cada puntada. Miren que aquí tendría que crear una cantidad de nodos, porque realmente no interpreta nodos, interpreta literalmente puntos de entrada de aguja. Pero sería bueno que tendríamos un punto de comparación, ¿de acuerdo? Ahí está. Sé que aquí no se muestra mucha diferencia. De hecho, miren, los nodos de curva se los saltó. No existen. Para nada. Entonces, fíjense, nodos de curva es mejor ni crearlos. Al parecer los nodos de curva los interpreta como saltos. Pero miren, aquí está la puntada manual. Pueden ver la diferencia y la separación entre puntos. Nodos de curva no, les recomiendan que hagan solo con clic izquierdo. Entonces solamente puedes trazar puntos rectos. De hecho vamos a hacerlo, no nos dé flojera. Crear el cabello también puede ser, claro. Es que si tiene aplicación, si tiene opciones. Solo clic izquierdo, nada de clic derecho, porque se lo vuela.
clic izquierdo, clic izquierdo. Yo trabajo mucho con puntadas manuales y mano alzada. Para los bordados de mascotas sobre todo. Y para bordados fotorrealistas, retratos bordados. No he trabajado mucho eso en el canal porque es más avanzado. Pero que sepan que se puede hacer para los que son nuevos. Ya les muestro uno que tengo acá, que hice en el canal, de hecho. Que hay un video en el canal de ellos. Miren, acá está la puntada manual. Vamos a manejarlo con el color verde. Les muestro aquí de rapidez y ya me toca apurar el paso. Espero que se vea bien. Este es un retrato bordado que hice sobre lienzo. Es un agapornis o un periquito. Tiene degradados acá. No sé si se alcanza a ver. Tiene diversidad de tonos. Y eso está hecho a mano alzada. Excepto las capas de fondo, pero casi todo está hecho a mano alzada. Y con puntadas manuales. Porque crea esas texturas. ¿De acuerdo? Esto es lienzo. Que de hecho este material no es el mejor para bordar porque mire, se hacen como pliegos. Pero yo puedo comprar algún lienzo que no sea curado, porque eso es un lienzo curado. Y eso pasa con el lienzo curado. No es lo mejor. Es mejor lienzo crudo para que no se estire de esa manera. Hacer pasto también para las embroidery. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con la puntada manual. Ahora, ¿qué sigue? Hay una puntada que es a mano alzada que básicamente hace esto mismo. Puedes hacer corridos, puedes hacer lo que sea, pero básicamente tú presionas clic y él te va a generar por donde tú traces el trayecto que hagas con el mouse, con el ratón, te lo va a generar. Como tenía seleccionado columna anteriormente, por eso lo trabaja con columna. Pero si yo vengo y selecciono pespunte, en teoría esto debería trazarme pespunte. Esto también lo hago usualmente con mi tablet porque puedo trabajar y dibujar más fácilmente que como lo hago con el mouse. Esta es forma abierta a mano alzada, lo cual quiere decir que me deja trazar libremente, y esta es forma cerrada, lo cual me deja trazar libremente, pero siempre va a terminar cerrando el objeto automáticamente. Sin importar lo que yo trace, lo termina cerrando siempre. Y esto también se puede utilizar con columnas, ¿de acuerdo? Solamente se los muestro con propósitos didácticos, pero no los voy a incluir en las muestras porque básicamente se comporta, los acabados son iguales a los que ya tenemos ahorita mismo aquí representados. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer relleno, gente. Hay opciones como esta de columna A que lo que me permite es trazar literalmente como dice columnas. Tengan en cuenta que la columna A me permite trazar 2 puntos paralelos y luego 2 puntos paralelos más. Si yo presiono Enter aquí, esto se convierte en una columna. Va a trabajar con la puntada que yo tenga seleccionada en la opción de rellenos, así que la puedo cambiar. Y si tengo la mano temblorosa, profe Francisco, yo también tengo la mano temblorosa. Y aún así, uno busca la forma y se acostumbra. Aparte, puedes decir que el efecto tembloroso es una expresión artística. Puedes decir que es tu estilo de dibujo. En puntada puedo usar para dibujar un delineado de un rostro, gracias. ¿Qué herramienta acabo de sumarme al directo? Gracias. A ver, Constantin Dark, bienvenido. ¿Qué puntada puedo usar para dibujar un delineado de un rostro? Bueno, puedes combinar varias de las que tenemos acá. El delineado de un rostro, dependiendo del tamaño, puedes utilizar corrido doble, corrido triple o columna en plumetis. Aunque si quieres que la columna o el borde quede todo del mismo grosor. Si quieres que quede de distinto grosor, esta que estamos usando ahora, que es columna A. ¿Qué opciones tiene columna A o cómo se puede trabajar? Columna A se puede trabajar de la siguiente forma. Gracias, Alba, por recordar a la gente que le da el corazoncito. Yo puedo graduar el grosor entre la separación entre los dos nodos que trazo. Yo trazo esos dos nodos aquí, trazo esos dos nodos acá, y si quiero puedo luego trazar otros dos nodos más juntos. Entonces lo que pasa es esto. Es una columna similar a la que hago con esta herramienta de columna C, solo que me permite tener la flexibilidad de controlar el grosor de la columna. Ahora, tengan en cuenta que cuando yo trazo, siempre debe haber 2 puntos paralelos.
Cuando yo trazo dos nodos, estos dos nodos generan una línea que los atraviesa. Esa línea viene siendo la dirección de la puntada. Es decir, que cuando yo trazo los nodos, estoy controlando tanto el grosor de la columna como la dirección que va a asumir la puntada en esos momentos. Grábense este ángulo que está trazando esta línea acá. Ahora cuando le doy Enter, pueden ver que es la dirección en la que se traza la puntada. Entonces básicamente la herramienta de columna A me permite generar una columna, definir el grosor y la dirección de la puntada en el mismo trazo. ¿Qué pasa si presiono clic derecho en vez de clic izquierdo? Empieza a generar nodos de curva. Entonces ya no sería una columna recta 100%, sino que tendría curva. Al generar nodos de esquina con clic izquierdo, rompo la curva y puedo volver a seguir trazando en línea recta. Y miren cómo se comporta acá. Aquí el ángulo quedó raro si yo selecciono la herramienta reformar, porque al crear estos dos nodos generé ese ángulo. Ahora, luego de trazarlo, yo puedo mover o editar el ángulo de la puntada, o simplemente puedo mover el nodo junto con el ángulo. Eso con la herramienta reformar, ¿de acuerdo? Entonces que sepan que la herramienta reformar, aparte de permitirme mover los nodos, también me permite mover los ángulos. Los ángulos no los habíamos visto hasta ahora porque estos objetos no tienen ángulo. Los objetos de contorno que hemos trazado hasta ahora no tienen ángulo, pero estos objetos como la columna con columna C, columna A, perdón, y rellenos sí tienen ángulos. Aparte de eso, también podemos modificar el punto de entrada y el punto de salida independientemente. Miren que acá, si alcanzan a ver este nudo, es porque aquí está el punto de salida. Si yo coloco el punto de salida acá, pueden ver el nudo que hace. Es porque la máquina bordadora iniciaría a bordar acá, haciendo la puntada plumetis, llegaría hasta este punto, y al llegar hasta este punto, como este es el punto final, haría un corrido hasta acá para poder hacer el plumetis hasta acá y terminar donde está indicado y hacer el nudo final ahí, para respetar la instrucción que le estamos dando del punto de salida. Entonces es importante nosotros saber dónde ubicar nuestros puntos de entrada y de salida para que el bordado se haga de forma ordenada y para evitar también hacer divisiones, porque aquí esto se ve, este nudo se ve. Entonces si nosotros queremos que nuestro plumetis o satín quede lo mejor posible, lo ideal es colocar los puntos en los extremos. Gente, se me acabó el café. ¿Me creerían si les digo que me estoy mareando de tanto hablar? Dios mío. Entonces miren, esta es una representación de lo que se puede hacer con columna C. ¿Qué ventajas tiene columna C también? Vamos a ir borrando. Columna C es una puntada que se puede pisar a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago algún objeto en donde en algún momento la columna tiene que pasar por encima de sí misma, lo va a hacer sin problema. Aquí miren, el punto de entrada aquí, el punto de salida acá. ¿Ven cómo al colocar el punto de entrada y de salida afecta cómo se borda? Ahora, si yo no quiero que esta pieza quede por encima, sino que la que quede por encima sea esta que está horizontal, puedo cambiar el punto de entrada y el punto de salida acá. ¿Ven cómo afecta el punto de entrada y de salida al objeto? Por ejemplo, si yo veo esta dirección de puntada y no me gusta, puedo seleccionar reformar y puedo mover los ángulos de puntada y los va a modificar en consecuencia. Entonces, esta herramienta puede hacer esto, pero eso significa que hay otras que no. Y ya les voy a mostrar. O se puede agregar nodos. Sí, también pueden agregar nodos, claro. Gracias por recordar eso, Francisco. Sí, yo con la herramienta reformar puedo hacer clic izquierdo aquí en la línea y aquí estaría agregando nodos y puedo moverlos. Puedo dar clic derecho y añadir nodos de curva. Que todo esto es editable, es la ventaja. Felipe dice, o sea que depende de dónde ubicamos los nodos es que sale más definido el bordado. Correcto, o sea, dependiendo de dónde ubiquen los nodos puede salir más delgado o más grueso, o puede afectar también la dirección de la puntada. Porque recuérdate que el paralelo que hagan estos dos nodos en esta herramienta genera la línea de dirección, que después puedes editar, afortunadamente.
¿Cuál es el detalle? La dirección del principio y del final no se pueden editar, solo lo puedes editar moviendo los nodos, pero los intermedios sí los puedes editar. Y se puede agregar al final, al último, para que se oculte por otro final. Y se puede agregar el final a último para que se oculte por otro final. No entendí muy bien eso, pero Johan, tú eres más pro con columna. Interesante, dice Alvadia, exacto. Es que esta herramienta la utilizo mucho, gente. Me gusta por la flexibilidad que tiene. Me da control sobre cómo trazo. Mientras que, por ejemplo, esto es una columna con el mismo grosor parejo en todo. Y entonces no tengo tanta flexibilidad como trabajarla. Esta es más fácil de trabajar, pero esta es más versátil. Al principio puede ser más complicado controlarla, pero conforme vayan agarrando práctica, van a poderlo utilizar. ¿Esta es la única que puede hacer eso? No. Creo que vamos a dejar esta columna como la muestra de la columna C. Ahora bien les digo, todas estas puntadas que hemos mostrado la podemos trabajar con esa opción y se va a comportar de forma diferente. Miren, o sea, no lo quiero repetir porque básicamente vamos a estar repitiéndonos punto en cruz también, espiral, contorno. Con cada puntada que seleccionemos va a comportarse de una forma distinta, gente. Entonces, o sea, todas estas posibilidades que ya abordamos hasta allí se pueden aplicar a este. No lo vamos a hacer porque si no la muestra sería eterna, no terminaría nunca. Francisco dice, el nudo se puede poner al final o en otro lugar a medida que se oculte por otro bordado. Correcto, Francisco. De hecho, por ejemplo, yo puedo colocar el punto, claro, después que se oculte por otro bordado, después que, si yo puedo colocarlo acá y digamos que yo luego voy a generar una columna que viene y atraviesa acá, entonces no importa porque no va a estar visible, ¿verdad? Entonces me imagino eso es a lo que te refieres. Ahora vamos a proseguir, gente, ya no sé hablar, con otra herramienta que se llama columna B, que esta creo que es más favorita de Daniel. Columna B tiene una forma específica de trazarse. Vamos a coloco un nodo de esquina acá, un nodo de curva acá, un nodo de esquina acá y un nodo de esquina acá. Presiono Enter. Ahora ya tracé la parte superior y externa del diseño. Ahora voy a trazar la parte interna. Hago un clic acá izquierdo, clic derecho acá, clic izquierdo acá, clic izquierdo acá y presiono Enter. Acabo de trazar la parte interna e inferior. Entonces, si se dan cuenta, se comporta muy similar a columna A, pero tiene otra forma de trazarlo. Si te están preguntando qué es esta división que está acá, me encanta, dice si se están preguntando qué es esta división que está acá, el programa, cuando hay una columna en satín muy gruesa, tiene un margen de seguridad que se llama división automática. En la parte de propiedades rellenos yo puedo modificar esa división automática. Le voy a colocar el valor de 10 milímetros, que sería un centímetro. No recomiendo que coloquen un valor más alto que esto porque este margen de seguridad está aquí por algo. Hay máquinas bordadoras que saltos de más de un centímetro o centímetro y medio lo anulan, es decir, no borda ese objeto. Así que tengan cuidado en tener eso en cuenta. Entonces, si se percatan acá, la herramienta de columna B trabaja similar, solo que en un orden distinto. Vamos a ver, la herramienta a utilizar método depende del efecto visual que queremos dar al bordado terminado. Fabián, puede ser dependiendo del método o dependiendo de tu gusto personal, porque lo mismo que puedes hacer con columna B, lo puedes hacer con columna A. Es una cuestión de preferencias. Hay gente que prefiere columna B, hay gente que prefiere columna A, como yo. Pero que sepas que ambas te pueden servir para lo mismo. Tienen ligeros comportamientos diferentes. Eso sí, hay que aclararlo. Porque, por ejemplo, a diferencia de columnas A, que me generan múltiples líneas de dirección en paralelo con los nodos que voy trazando, columna B no. Si columna B tú quieres modificar las líneas de dirección, tienes que seleccionarlo y ir a esta opción que está acá, que creo que la estoy tapando. Perdón. Ya me quité. Coloco la selección del objeto.
Ahí lo seleccioné y puedo seleccionar esta opción de ángulos de puntada, que también lo puedo habilitar con el comando corto control H. Y entonces ahí, mira, aquí tiene solamente la dirección de puntada del principio y del final. Yo puedo colocar aquí clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo y presiono Enter. Y ahí ya me fuerza a unos ángulos de puntada específicos, que de hecho con la herramienta reformar yo puedo modificar esos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia es que con la columna C ya los ángulos están implícitos en los nodos que estoy trazando, en la unión de los nodos que estoy trazando, mientras que en columna B no. ¿De acuerdo? Para manejar letras ambos son súper útiles cuando te toca vectorizarlas manualmente. Voy a dar otro ejemplo de columna B. Miren, aquí trazo esto, presiono Enter y ahora aquí, ojo que esto puede ser confuso. Tengo que ahora trazar la parte interna, pero en el mismo orden que empecé a trazar la parte externa, es decir, acá. Porque de lo contrario el objeto se me va a cerrar mal. Enter. Y aquí pueden ver el objeto. Pueden ver también que yo práctica a esta herramienta no le tengo y se nota en el trazo. ¿De acuerdo? Voy aquí a aplicar la misma división automática de 10 y miren que si coloco la herramienta reformar, aquí no me trazó ángulos de puntada. Tengo que yo venir acá y añadírselos, los ángulos de puntada. Enter. Y aquí pueden ver cómo están añadidos ya los ángulos de puntada. No se preocupen si trazan feo como yo con esta herramienta. Sepan que pueden mover o crear nuevos nodos con la herramienta de reformar. Simplemente presionando clic izquierdo para nodos de esquina, clic derecho para nodos de curva. Y seleccionándolos y moviéndolos. Entonces ahí está. Vamos a dejar aquí este objeto que hicimos con la herramienta A. A ver, los ángulos de puntada son para modificar la columna B. La columna B y los ángulos de puntada de relleno de otras formas de trazo. Es decir, todos los que son de contorno, como pespunte, corrido, todos estos que trazamos acá, o columna C, no te permiten ángulos de puntada. A partir de columna A, columna B, o las otras puntadas o formas de objeto de relleno que no hemos visto todavía, te permiten meter ángulos y eso va a afectar. Columna C los coloca automáticos los nodos, profe. En columna C coloca automática los nodos, profe. Sí, en columna C coloca automáticamente la curva, pero el detalle no te da tanta flexibilidad, no puedes modificarla a tu gusto. Si quieres modificar en alguna parte la dirección, te toca con o columna A o columna B. Columna B sería más decorativo. Y para letras, para vectorizar manualmente algún tipo de letra que tenga que ser específicamente esa para un logo, pero no tengas descargada esa fuente, puedes vectorizarlo manualmente con columna A o columna B. Ok, pasemos a la siguiente. Vamos a colocarle sus respectivos colores para el mostrario. Ahora vamos a pasar, y ojo, las mismas propiedades de relleno aplican para columna A también. Podemos cambiarlas ahí y ahí podemos divertirnos experimentando. Ahora vamos con los siguientes objetos, gente. Tomar agua porque ya me estoy quedando un poco afónico. Vale, sigamos. Recuerdo, no se preocupen que todo esto luego lo vamos a ver aplicado en las futuras clases a diseños, para que ya en su uso entiendan directamente para qué sirve cada una. Y también se generen esa chispa y se les generen a ustedes ideas de creativamente cómo pueden llegar a usarlas, porque no todo el mundo trabaja igual, no hay una forma correcta de trabajar, eso se los puedo garantizar. No hay una forma específica de así se tienen que hacer las cosas, no. Estas son herramientas y las herramientas son para usarlas y se les pueden dar múltiples usos. Yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo las uso y ustedes pueden de ahí idear nuevas formas de usarlas, ¿de acuerdo? Porque miren que esta herramienta de punta de tallo, Daniel nos enseñó en una clase cómo utilizarlo para crear un efecto de falso chenil, que diera una sensación de chenil aun cuando no lo es. Ya lo vas entendiendo, Felipe. Ok, perfecto. Me alegra. No te preocupes que conforme prosigamos con las otras clases,
aplicado ya se va a entender mucho mejor. Gente, vamos a pasar con las siguientes formas de crear objetos. Es esta que se llama relleno complejo. Hay otra que la complementa, que es similar, que se llama giro complejo. Quiero que no se compliquen la vida. Estos son para trazar formas. Ahorita hasta el momento íbamos trazando contornos, bordes. Yo no estoy en cámara, gente. De momento hemos trazado contornos y bordes y columnas. Pero ahora estas herramientas que están acá nos sirven para trazar rellenos, objetos. Es decir, yo selecciono esta opción de relleno complejo y yo puedo trazar aquí clic derecho, clic derecho, clic derecho, clic derecho, enter. He trazado una circunferencia. Presiono otra vez enter y otra vez enter y aquí trazó el relleno. Ahora, Johan, ¿por qué tuviste que trazar varias veces enter? Ya vamos al punto, no se preocupen. Pero que sepas que trazamos una circunferencia. No está perfecta, está como ovalada, está como chueca, pero es una circunferencia. Eso quiere decir que esta herramienta nos permite trazar objetos de relleno manualmente y darle la forma que nosotros deseemos. Relleno complejo. No sé si yo tapo la herramienta ahí. Creo que no, creo que se alcanza a ver cuando la selecciono. Voy a quitarme por momentos en la pantalla para no distraer y no cubrir. Que sepan que yo aquí, este relleno está en puntada Plumetis con división automática. Si lo selecciono y voy a mi pestaña de propiedades en rellenos, me aparece Plumetis. Me aparecen opciones como espaciado, que a eso ya iremos, no se preocupen. Y me aparece la división automática. Ya aquí este valor de división automática, si yo le coloco un valor menor, verán cómo afecta cómo se ve el objeto. Ocasiona una menor separación entre las divisiones de puntada. Si yo coloco un valor de 5, será un poco mayor. Si coloco un valor de 10, será un poco mayor la separación y me generará otra textura. Pero si yo lo que quiero es crear un relleno, no me conviene utilizar la puntada Plumetis, me conviene utilizar la puntada Tatami. La puntada Tatami es la puntada de relleno base por excelencia. Cuando usted quiera crear una capa de relleno, lo más recomendable es utilizar Tatami. Y encima del tatami utilizar contornos con pespunte, corrido triple, columnas para hacer detalles internos o bordes externos. Entonces ya aquí va adquiriendo otra capa de profundidad el diseño. Entonces ya tenemos contornos, tenemos columnas y tenemos rellenos. Ahí vamos teniendo herramientas con las cuales podamos en un futuro trabajar y generar un diseño completo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa si yo utilizo la herramienta reformar teniendo seleccionado este objeto que tracé con relleno complejo y le di la puntada de tatami? Me va a permitir modificar el punto de entrada y modificar el punto de salida. Es importante entender el punto de entrada y el punto de salida. No sé si alcanza a apreciarse, pero al colocar el punto de salida aquí en el centro me genera una división, una ruptura de la textura. Es importante tener esto en cuenta, de que lo ideal para que un relleno sea visualmente agradable es que sea continuo, por lo que es ideal que el punto de entrada esté en un extremo y el punto de salida esté en el otro, para que no genere esa ruptura de patrón y esa división en la textura. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? En longitud no pasar de 10 milímetros, eso también aplica en este tipo de relleno. Sí aplica en ese tipo de relleno si estás utilizando el relleno Plumetis. Ojo que esa división automática solo aplica para el relleno Plumetis, debido a que Tatami, la puntada Tatami, solamente no tiene opción de división automática, responde a otros parámetros como espaciado y longitud de puntada. ¿De acuerdo? Entonces ya eso solo aplica para Plumetis. Lo siento, tengo que abrir la tienda, luego termino de ver fuera del directo. Muchas gracias, profe. Alejandro, perfecto. Ojalá puedas verlo después y que éxitos con tu tienda, ¿de acuerdo? Gracias por acompañarnos hasta el momento. No pasarse. En la longitud no pasar. Sí, para el Plumetis es mejor no pasarse. Hagamos de cuenta que eso es un margen de seguridad, Francisco, ¿de acuerdo? Entonces en el tatami había mencionado que el punto de entrada y el punto de salida debe ir de un extremo. Pero ¿cómo sé en qué ubicación debe ir el punto de entrada y de salida? Porque, por ejemplo, aquí coloco el punto de entrada en un extremo y el punto de salida en un extremo, pero me genera la división.
Esto es porque el punto de entrada y el punto de salida dependen de la línea de dirección. Aquí puedo ver estos nodos naranja, que son la línea de dirección. El punto de entrada y el punto de salida siempre deben de estar en dirección opuesta a la línea de dirección. Les voy a mostrar un ejemplo. Si yo lo coloco en la dirección de puntada vertical, yo debería colocar el punto de salida, de entrada, perdón, horizontal de izquierda y el punto de salida a la derecha, o viceversa, ¿no? Puedo colocar también el punto de entrada acá y el punto de salida acá. El detalle es que siempre, para que no se genere la división, si la dirección es vertical de la puntada, el punto de entrada y de salida deben estar horizontal, o sea, deben de estar siempre opuestos. Si la dirección aquí es diagonal, yo tengo que hacer con el punto de entrada y de salida una dirección diagonal en sentido opuesto, que siempre hagan una X o una cruz, y ahí pueden garantizar que en la puntada de relleno no va a generar ninguna división, ¿de acuerdo? Pero miren que si las coloco en la misma dirección, aquí se genera esa división, esa ruptura de patrón. Entonces eso no lo queremos. Siempre adaptar el punto de entrada y de salida a la línea de dirección, o adaptar la línea de dirección al punto de entrada y de salida. Ahora ustedes dirán, ¿para qué quiero modificar la dirección en un relleno? Pues modifica cómo se ve la textura. Y aparte de eso, si tenemos capas que se encuentran, es importante que no todas las capas tengan la misma dirección. Así generamos un poquito más de diferencia de texturas en objetos. Por ejemplo, si yo hago un dibujo de una caricatura, puedo hacer la cara con una dirección y la ropa con otra dirección de puntada, para que haya una diferencia no solo de color, sino también de textura, ¿de acuerdo? ¿Se puede bordar tatami sobre tatami? Sí, se puede bordar tatami sobre tatami, pero lo ideal es que cuando bordemos un tatami encima de otro tatami tengan diferencia de dirección, porque si tienen la misma dirección, las puntadas que están abajo van a empalmarse con las de arriba y va a generarse como una especie de degradado, a menos que lo que quieras es que se vea el degradado. Pero si no, si quieres que se vean los colores sólidos, puedes hacer esto, o puedes hacer un agujero. Puedo sencillamente reformar el objeto que está abajo para que haya un agujero, pero eso sí, dejando una pestaña de seguridad por si la tela cede, ya que si lo dejo al ras, eso lo veremos y ampliaremos más adelante, si lo dejo al ras y la tela cede, se verá el fondo de la tela, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestro objeto en tatami. Ahora, esto mismo que hicimos con el objeto en tatami, voy a cambiarle ahí tiene el punto de entrada y de salida. Esto mismo que hicimos con el objeto de tatami, se puede hacer con todas las benditas puntadas que tenemos. Es decir, el relleno complejo se aplica para todas las benditas puntadas que hemos hecho hasta el momento: cuadrado, cuadrado doble, isla resorte, cuerda. Bueno, cuerda no, al parecer no aplica. División de programa. Miren que aquí sí cobra sentido la división de programa, porque ya generamos un área grande. Entonces yo selecciono acá y voy cambiando las divisiones de programas en la pestaña de propiedades. Me da efectos distintos si yo no quiero un efecto plano. Aquí pueden ver, por ejemplo, este me gusta bastante, este efecto. Pueden ver los diferentes tipos de efectos y pueden seleccionar en la galería que hay. También pueden crear sus propias divisiones de programa. Más adelante les mostraré cómo. Es muy avanzado por ahora. Pero miren todo lo que se puede generar. Por ejemplo, aquí podemos generar con esta textura, por si queremos ejemplificar y ver cómo queda, y tal vez mostrarle a algún cliente que se pueden generar texturas distintas. Uno puede crear motivos, divisiones de motivos, sí. Hay unas empresas que me piden que las siglas de su empresa aparezcan como motivos en los rellenos, sobre todo con cuestiones institucionales. Más adelante les mostraré cómo hacerlo. Así que miren, ahora hay otro detalle. Yo puedo crear un agujero en un relleno complejo, sí. En esta ocasión vamos a hacer algo similar a un cuadrado, gente. Y voy a presionar Enter. Y ahora antes de presionar Enter una vez más, voy a trazar otro cuadrado adentro.
y presiono Enter. Ahora sí presiono Enter repetidamente y miren cómo se generó el objeto. Lo voy a cambiar a tatami, en este caso. Generé un agujero dentro del objeto. Y ahora les voy a pasar a explicar eso, porque es importante antes de pasar a cualquier otra cosa. Voy a borrarlo y me voy a quitar de pantalla porque estoy aquí yo estorbando. Vamos a ver. Si puedes, solo que la segunda capa debe tener menos densidad. Exacto, lo puedes bordar también sin agujero, tatami sobre tatami, solo que la segunda capa tiene que tener menos densidad. Lo que está mencionando Daniel es correcto. Francisco dice, yo creo que con esta clase ya estamos listos para hacer el calendario azteca. Pues sí, ¿no? Mejor dicho. Ya son las 11, gente. Fíjense que no alcanza a terminar todo. Así que sí o sí vamos a tener que continuar con esto de Wilco en la clase siguiente. Voy a explicar estos últimos para dejarlos con la curiosidad picada ahí. Y ya tendremos que continuar en la siguiente para terminar esto y bordarlo. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar la misma herramienta, relleno complejo. Quiero que se fijen ahora a la parte de abajo, en la esquina de abajo a la izquierda. Esta barra que está aquí, sé que no se ve mucho, sobre todo si lo están viendo desde dispositivo móvil no se ve mucho, pero es una barra de estado. Entonces, ¿qué pasa? Al yo seleccionar la herramienta relleno complejo, la barra de estado me da una indicación. Introduzca 1 en el límite 1. Eso me está diciendo, crea el primer nodo para darle forma al objeto. Selecciono un nodo de esquina. Ahora me dice, introduzca 2 en el límite 2. Me está diciendo, crea el segundo nodo del objeto. Ahora me dice, ahí mismo abajo, introduzca 3 en el límite 1. El tercer nodo del objeto. Vamos a hacerlo un poco irregular ahora. Porque sí, introduzca 4 en el límite 1. Voy a hacer un nodo de curva con clic izquierdo. Derecho, perdón. Ahora me dice introduzca 5 en el límite 1. Esto va a seguir indefinidamente, pero yo quiero darle esta forma ya. Y quiero cerrarlo. Esta opción de relleno complejo, que se me olvida el nombre porque no siempre los leo, me permite que el último nodo se cierre automáticamente si yo presiono Enter. Entonces presiono Enter, lo cierra. Ahora vamos a la barra de estado. Dice introduzca 1 en el límite 2. ¿Qué quiere decir esto? Introduzca el primer nodo en el límite 2. Si yo voy a hacer agujero, puedo hacer esto. Si no quiero hacer agujero, solo presiono Enter. Ahora me dice introduzca el ángulo del punto 1. Doy clic. Y ahora me dice introduzca el ángulo del punto 2. Doy clic. Y aquí generó el objeto en relleno complejo y ya generé el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez generando un agujero. Que se den cuenta que la barra de tareas me guía. Al principio es difícil entenderla, pero la barra de tareas me guía a través del paso a paso. Al seleccionar la herramienta de relleno complejo, me dice en la barra de tareas introduzca 1 en el límite 1. Luego introduzca 2 en el límite 2, clic izquierdo. Introduzca 3 en el límite 1. Perdón. Luego clic derecho para hacer nodo de curva y yo cierro con Enter. Ahora me dice introduzca 1 en el límite 2. Me está diciendo, ahora vas a trazar un segundo límite. Este límite puede ser interno para hacer un agujero externo. Si lo hago externo, esto que tracé al principio va a ser agujero. Ya lo voy a representar para no confundirlos. Doy clic, introduzca 2 en el límite 2. Doy clic, introduzca 3, o sea el tercer nodo, clic derecho. Introduzca 4 en el límite 2 y luego presiono Enter para que cierre. Esta capa externa es el relleno, esta capa interna es el agujero. Entonces puedo seguir introduciendo límites, o sea, puedo seguir introduciendo objetos dentro de objetos, pero quiero dejar hasta ahí. Presiono Enter una vez más y me dice introduzca el ángulo del punto 1. Introduzco el ángulo, luego me dice introduzca el ángulo del punto 2 y automáticamente me genera el objeto. Yo puedo colocarlo seleccionándolo en tatami. Este también lo voy a colocar en tatami. Entonces se dan cuenta, siguiendo los pasos a pasos, creé un relleno con agujero. Ahora yo puedo ya manualmente cambiarle el punto de entrada y salida, al igual que a este objeto, manualmente cambiarle el punto de entrada y el punto de salida.
Si usamos esa misma herramienta y la combinamos con otro botón, nos guía diferente, correctamente. Sino que hasta el momento no lo había mencionado porque quería que entendieran lo básico y ahora ya la estoy implementando para que sepan que todas las herramientas tienen esa guía paso a paso de la barra de estado. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora para que entiendan que el agujero se puede hacer al revés. Estoy haciendo lo mismo que hice ahorita. Ese es el límite 1, pero ahora voy a hacer el límite 2 afuera. Siguiendo los pasos, presiono Enter y entonces ahora, si se dan cuenta, hice primero el agujero y luego el objeto. Y luego trazo el ángulo. Si se dan cuenta, el orden de los factores no altera el resultado en este caso. Se puede trazar de múltiples formas. Obtenemos más o menos el mismo resultado. Que sepan que a todas las herramientas aplica lo mismo. Si yo selecciono columna C, me dice introduzca punto 1, introduzca punto 2. Esta es más sencilla, así que básicamente la línea guía no nos muestra de gran cosa. Ahora me dice introduzca anchura. Yo puedo decidir el grosor de la columna de una vez. Entonces ese paso a paso de la barra estado me puede desbloquear acceso a seguir más claramente el uso de cada herramienta. Les recomiendo que experimenten con eso. Yo voy a guardar este archivo, escritorio, clase Welcome, y estoy guardando porque ya vamos dejando por ahí, gente, porque ya nos pasamos de las 2 horas. De hecho, sepan que se guarda el diseño acá y tiene que ser guardado siempre en formato EMB, que es el archivo modificable fuente de Welcome, ¿de acuerdo? Ahí guardado, reemplazado. Y gente, la clase que viene les voy a explicar la herramienta giro complejo y a explicar brevemente cómo funciona la barra estado con cada una de las herramientas. Y de ahí sí pasamos a otros objetos que tenemos por acá. No se me desesperen, gente. Sé que esto es bastante que tratar, pero por eso lo estoy haciendo paso a paso. Esto es un mapa a gran escala de las herramientas que se pueden utilizar. No se preocupen porque luego profundizaremos diseñando con cada una y vamos a abordar la muestra para que ustedes vean el mostrario de esto que está en pantalla, cómo se ve en la tela y qué conlleva, ¿de acuerdo? Entonces no se me preocupen, paciencia, pero así pasito a pasito nos aseguramos de que aprendamos todo lo necesario, ¿de acuerdo? Para que de aquí a unos meses ustedes estén trabajando y diseñando con confianza y con propiedad. Es la idea de esto, pero hay que ir pasito a pasito, porque si no quedamos con muchas lagunas y agujeros que después no vamos a saber cómo cubrir, ¿de acuerdo? Vamos a leer aquí los comentarios para despedirnos. Johan, me voy por ahora, pero vuelvo. Daniel, listo, perfecto, nos vemos. Explicar a todo el mundo a nivel color. Gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima. Gente, este arte es de mucha paciencia. Sí, Francisco, tienes toda la razón. Gente, gracias por estar en este directo. Les agradezco su compañía y la paciencia. Les recuerdo que en la descripción del directo y de casi todos los videos que están en el canal pueden encontrar el grupo de Telegram. Les recomiendo que se unan ahí y compartan con la comunidad. También, si quieren apoyar este contenido, consideren hacerse miembro del canal. Así económicamente ustedes pueden colaborar al canal para que me permita a mí hacer esto a tiempo completo. Ojalá en este año es mi meta, y poder compartir más y mejor contenido con ustedes, directos, videos y todo esto. También tienen la opción de hacer donaciones de PayPal. Esto lo hice porque muchos del canal me lo solicitaron. Ahí se los dejo. Para los que han donado, gracias, me sirve mucho y lo voy a reinvertir aquí mismo en el canal para ustedes. Y a los que son miembros también, muchas gracias. Gracias por estar ahí y por favor no se pierdan la clase la semana que viene porque vamos a continuar con esto mismo, ¿de acuerdo? Aquí vamos por un poquito más de la mitad, pero todavía falta y vamos a abordarlo en directo para que ustedes vean el proceso del bordado y vean cómo resulta todo, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por estar ahí. A todos un saludo. El próximo en vivo, Fabián, es el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal, literalmente. A todos gracias y éxitos también. Gracias y buen fin de semana. Que descansen, que coman rico y que les rinda también en sus bordados. Nos vemos, gente. Gracias por estar ahí. Y voy finalizando por acá. Así que nos vemos la próxima.
desde Paraguay hasta Paraguay. Un saludo a todas partes de Latinoamérica y del mundo, ¿vale? Gracias, gracias. Ahora no me acuerdo dónde. Ah, aquí está el botón de finalizar. Chao, gente. Éxitos. Nos vemos el sábado.